Hoy día entramos directamente, chicas, chicos, a Historia del Perú, ¿ya? Así es que hoy día tenemos un tema espectacular que analizar. Tenemos una información, pero bastante vasta. ¿Qué tal por ahí, Valentino? ¿Cómo estás, Valentino? Así es que por aquí se las comparto. Miren esto. Miren esto por acá. Entrando directamente a analizar los temas de historia del Perú, en definitiva, chicas, chicos, vamos a entrar a esta segunda etapa ya de la historia del Perú que es clave. Miren, les comento esto de una manera así bastante, pero práctica, para que ustedes no se hagan tanta bola y tanto problema, ¿ya? Aquí hoy vamos a entrar al Tahuantinsuyo, que es el imperio de los incas, pero ustedes saben que este tema del imperio de los incas termina abruptamente, de manera violenta, ¿no? Por la invasión europea. Y como que esa línea de tiempo donde los hombres que llegaron al Perú, o sea, a los Andes, y que empezaron a desarrollar aquí en los Andes, toda su cultura, cuando hablamos de cultura ustedes ya saben, ¿no? O sea, sus formas materiales, en viviendas, en vestimenta, en herramientas, y todo lo que ellos crearon, ese universo cultural que crearon, amoldándose a este territorio, como que se interrumpió con la llegada de los europeos. Y más bien, desde Europa, llámese Occidente, se trae un nuevo conjunto de ideas, de pensamientos, de aspectos materiales también, y se combinan con lo que aquí en el Perú ya había desde más de aproximadamente 15.000 años, ¿no? Entonces, ese es un momento verdaderamente traumático para nuestra historia. Es tan traumático que es por eso que nuestra historia hasta la actualidad se divide en dos grandes momentos. Tenlo bien presente, ¿ya? Dos grandes momentos. El primer momento empieza cuando los hombres llegaron aquí al Perú y ustedes ya saben, se formó el periodo lítico porque usaban piedras, el periodo arcaico porque se fueron amoldando el territorio hasta producir alimentos, como fue la agricultura y la ganadería en el arcaico superior. Luego entramos a la división de las culturas, y ya sabemos que son culturas porque hubo cerámica. La cerámica es un indicador para la arqueología que le da la posibilidad a una sociedad de cocer sus alimentos de una manera más elaborada, aprovechando así sus minerales, vitaminas y todo lo que contiene un alimento, ¿no? Y con las culturas, ya sabemos que las culturas, según John Rowe, se dividieron en horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío. Y hoy vamos a entrar al horizonte tardío, o como lo diría Lumbreras, el imperio de los incas o Tahuantinsuyo. ¿Está bien? Ya. Ese momento, entonces, ese primer gran momento, ahorita voy a poner la diapositiva a Corín, ese primer momento ¿termina con qué? Con la llegada de Francisco Pizarro. Y ya saben ustedes, ¿no? Ese primer momento que va a durar desde que el hombre llegó, desde el periodo lítico hasta el imperio inca, duró aproximadamente 15.000 años. Y ese periodo se le llama periodo autóctono o periodo autónomo. Autóctono porque son los mismos aborígenes los que aquí se desenvolvieron, se desarrollaron, crearon su cultura, crearon toda una filosofía de miles de años, una propia forma de ver el mundo, un propio comportamiento, el comportamiento del hombre andino. Con la llegada de los europeos nace el segundo periodo. Básicamente podemos decir que eso nace en 1532. Deberíamos a describir que ese fue el año donde Atahualpa va a ser pues capturado en Cajamarca, y a partir de ese año el imperio inca quedó sin cabeza, o sea, acéfalo. Y de 1532 hasta hoy, 2022, saca tu cuenta, ¿cuántos años son? ¿500 y algo más? Ahí, casi 500 años. Eso, chicas y chicos, es el periodo de dominación, de colonialismo, o es simplemente un periodo llamado periodo de dependencia. Esos son los dos periodos que tiene la historia del Perú, y por eso que nuestra historia es fácil de aprender. Pero hay un problemita, que como vamos a entrar ya al segundo periodo, que es el periodo de la dependencia, este periodo de la conquista, de la dominación, ese periodo tiene más información, más contenido. Y tú dirás, profe, ¿pero por qué? Si es un periodo más cortito, en realidad dura menos de 500 años. El tema es que hay una fuente que nos ayuda a tener mayor información. ¿Qué fuente es esa? O sea, es algo que los europeos trajeron
y es una fuente de la historia que nos da más información, una fuente que en la época de las culturas no había. Dímelo, ¿qué fuente es? Te leo ahí en la diapositiva. Te leo aquí en el chat. Las crónicas. A ver, ¿cómo? Yarle, ¿qué? No veo. La fuente Las escrita. crónicas. Ya, me dijeron las crónicas, que son fuentes, y también por ahí me dijeron las fuentes es Escritas. escritas. Perfecto. Exacto. Las dos chicas que me han respondido. Y por aquí también me respondió por el chat Piero y también muy bien aquí Emily. La fuente escrita, por lo tanto, la escritura nos va a dar mayor contenido, mayor información, y ese es el tema que un poquito nos puede complicar todo el asunto por la cantidad de información que va a haber, pero nosotros la vamos a dividir bien y la vamos a esquematizar bien. Dicho, entonces, arrancamos. Vamos a este análisis acerca del Tahuantinsuyo, de la última etapa, entonces, del último pedacito que nos queda del primer gran momento, del periodo autóctono o periodo autónomo, y ya luego entramos de lleno al segundo periodo, que incluye virreinato del Perú, andinas y rebeliones criollas. Miren, el imperio de los incas es prácticamente todo lo que ustedes ven aquí en este mapa. Los 4 suyos. Miren ustedes, es algo impresionante. Si eso ustedes lo pueden comparar con los países actuales, está abarcando Colombia, está abarcando Ecuador, obviamente el Perú, que es el país central de donde todo se origina, de donde todo nace. Hablamos de Bolivia, hablamos de Chile y, acá está también Argentina. Son 6 países que en superficie territorial, eso sería la tercera parte de América del Sur. O sea, es bastante. Básicamente este periodo, Tahuantinsuyo, según John Rowe, sería el horizonte tardío, o tercer horizonte, y esto, claro, sería un imperio panandino, porque abarcó básicamente toda la cordillera de los Andes, o gran parte de la cordillera de los Andes. No, pero no se puede ver Miren, la diapositiva. No se puede ver la diapositiva. No, recién ahorita, es que su internet está un poco lento, creo. Así que recién se puede ver. Ok. Gracias por decírmelo. Muchas gracias. Y, a ver, por ahí alguien más de repente no puede ver. El internet de repente está un poco lento para algunos. A ver si por ahí me comentan. Profesor, sus diapositivas se pueden ver con retraso, después de un tiempo, pero no es como, no concuerda con lo que dice, bueno, con lo que habla. Caramba, ok, entiendo. A ver, entonces aquí sí me... A ver, he puesto por si acaso esto que está en pause. Ojalá que aquí se pueda ver. Para algunos me comentan que sí está todo bien, pero para otros está un poquito demorando. Sí se ve, profesor, Ya, pero se ve yo ahorita... Con un poco de retraso, ya. Ahorita yo les voy a informar cada vez que cambie. Ahorita estamos en la diapositiva 2, que básicamente es la primera diapositiva del contenido en sí. ¿Ya? Que básicamente es la primera diapositiva del contenido en sí. Me dice Juan Carlos, ¿el audio está entrecortado o solo a mí me pasa? A ver, no sé, coméntenme por ahí. Sí, profesor, por el momento se le entrecorta. Ok. Por ahí me están comentando que se está entrecortando un poco el audio. Profesor, Por momentos, creo que era ya. antes cuando tenía la cámara encendida, porque ahora ya como que se escucha más fluido. Ok, perfecto. Entonces ahorita tengo la cámara mejor ya apagada durante todas las 2 horas, ¿ya? Para que no haya ningún percance, pero de todas formas, coméntenme, interrúmpanme así con el audio, enciendan su audio, interrúmpanme, porque yo a veces en la explicación tengo que avanzar y no estoy leyendo los chats porque, miren, estoy compartiendo la pantalla completa. Así es que me interrumpen, por favor, con confianza y me comentan si es que hubiera algún percance. ¿Ya, chicas, chicos? Okay, bien. Ya, entonces, a ver, estas 4 regiones, miren, el Chinchaysuyo, que es la que sería en la que nosotros nos encontramos, si es que el Tahuantinsuyo estuviera ahorita vigente, ¿no? Y es la de mayor población y mejores tierras agrícolas. El Antisuyo, que sería el número 2, miren aquí, el Chinchaysuyo es el 1, ¿no? El número 1. El número 2 sería el Antisuyo, que es la zona de la selva. Ese suyo fue bastante complicado conquistarlo porque los selváticos de por sí son etnias que tienen una capacidad de lucha, pero impresionante. Y los incas, en la época de Tupac Yupanqui, someten esa zona, ese suyo,
pero de una manera que les costó bastante. El Collasuyo sería, miren ustedes, el más extenso, es la región, el número 3, la región más extensa y básicamente fue dedicada al tema del ganado. Y el Contisuyo es el más pequeñito y sería el que ven aquí, ese es el número 4. A ver, el idioma oficial, hay que decirlo, en todo este imperio, el idioma oficial en realidad fue el Puquina. El Puquina fue la lengua que hablaba la élite de los incas. Pero los incas aplicaban una estrategia. Tenían una segunda lengua, que es el runasimi, que nosotros lo conocemos básicamente como el quechua, ¿ya? Traducido al español es la lengua del hombre, el runasimi o quechua, y esa lengua fue la que obligaron a que sea hablada en los diferentes pueblos que se conquistaban. Y ya saben ustedes que las conquistas que los incas van a emprender a los diferentes pueblos, que son las culturas, para empezar, en el intermedio tardío. Cuando nosotros hace 3 semanas analizamos el intermedio tardío, en el intermedio tardío estaban los chimú, estaban los huancas, estaban los chachapoyas, estaban los reinos aymaras. Todas esas culturas estaban al mismo tiempo, incluso los chancas, los chinchas, y también los incas estaban en el Cusco. ¿Y qué pasó? Que los incas empiezan un proceso de expansión. Y en ese proceso de expansión, sus conquistas empiezan primero por la vía pacífica. ¿Eso de qué trata? El inca va con sus guerreros, con sus tropas, que son los aucarrunas, miembros del ejército imperial, el ejército del Estado Inca, y va a un territorio y somete al jefe de ese pueblo, pero mediante un diálogo, y le dice, mira, tú aceptas ser parte de mi estado, que está en un proceso de expansión, y yo te doy un cargo importante. Tú te quedas aquí gobernando tu zona, como siempre, pero ahora vas a entender que todo esto va a ser parte del imperio inca. Eso sí, respeto tu folclore, respeto acá tu organización, pero vas a tener que asimilar nuestra lengua, que es el runasimi, y vas a tener que también dentro de tu jerarquía de dioses, pues vas a tener que asimilar el culto al dios Sol, al Inti, y otros aspectos adicionales. La mayoría, como te puedes imaginar, de curacas o jefes de culturas no aceptaban ese ofrecimiento, esa oferta. Y decían, tú estás loco, ¿no? Este es mi territorio, tú que vas a venir acá a interferir. Y es por eso que los incas pasaban a su segunda etapa, que es la conquista violenta. El 99% de los casos donde los incas aplicaron una conquista, esta fue violenta. Pero en el 1%, solo una cultura se dejó conquistar de manera pacífica. Y esa cultura son los chinchas. Los chinchas fueron los que aceptaron esta alianza con los incas en condición de subordinados, obviamente por mantener sus lazos comerciales, su estatus. Parece que los chinchas habían desarrollado otra mentalidad, otro enfoque económico, y algunos ya creen que podrían haber incluso desarrollado una posible moneda para intercambiar productos. En todo caso, eso está todavía en hipótesis, es lo más probable, pero de que fueron aliados de los incas, fueron aliados. Quiero que vean en el proceso de expansión hasta dónde llegaron. Miren, acá en el norte, hasta Colombia, el límite sería el río Ancasmayo. Por el oriente o la zona del este, la selva amazónica. Por el sur, Chile, el río Maule, o también llamado río Biobío. Y por el oeste está el Océano Pacífico. Bueno, los pueblos que se encuentran en estas zonas extremas, por ejemplo, en Colombia está, en este caso, la zona de Pastos, que también está el pueblo del mismo nombre. También miren ustedes en la zona de Argentina y Chile, por acá están los pueblos diaguitas, huarpes, cuyos. Y bueno, todo empezó en el Cusco, que es la capital. Las ciudades que los incas iban construyendo en el proceso de expansión son conocidas como yactas. Y no hay que olvidar que todo este vasto imperio llegó a estar unido gracias a un camino impresionante, que es el Capac Ñán. Recuerda que el Capac Ñán es el camino que fue construido por los Wari, por el imperio Wari, y que los incas decidieron ahora denominarlo Capac Ñán, el camino del gran señor, por donde va a transitar solo, escúchame bien, el inca, la élite incaica, el ejército también del imperio, pero no cualquier poblador.
cualquier poblador o Hatunruna, miembro de algún Ayllu, no puede transitar por ese Capañán. Ellos transitan por otros tipos de trechos, pero que no tienen nada que ver con esta red vial, porque este Capañán además era usado para enviar mensajes y había toda una red de mensajeros conocidos como chasquis, y habían posadas entre cada 2 kilómetros a 3 kilómetros, conocidos como tambos, así como la tiendita donde tú vas y compras ahí alimentos, golosinas, bebidas, el tambo. Ya, igual en esa época los tambos eran lugares donde los chasquis, solo los chasquis, descansaban una vez que llevaban digamos, un mensaje en su morral, y el mensaje estaba pues en función a todos los quipus, ¿no? Había una serie de nudos y cuerdas ahí, donde se cree, algunos han llegado a creer que los quipus no solo pueden haber sido un instrumento de contabilidad, ¿no? Sino que también pueden haber sido un instrumento donde habría una posible información contenida. Tú dirás, profesor, o sea que los quipus podrían haber sido un tipo de escritura en 3D. Mira, hay miles de formas de poder interpretar esto. En realidad hay investigaciones que están en proceso. ¿Cuál es lo que no nos ha permitido que concretemos de una vez por todas que los incas podrían haber concebido a los quipus desde otra óptica, no solamente como contabilidad? El punto es que no tenemos demasiados quipus. ¿Qué va a pasar? Que durante la conquista europea había tanta información en los quipus que los españoles dieron la orden de quemar miles de quipus. Y esto lamentablemente nos hace tener muy pocas muestras en la actualidad para poder analizarlas, interpretarlas, sacar un códex, decodificar en sí mismo las cuerdas, que todo esto en realidad eran instrumentos usados e interpretados por el quipu Camayoc, ¿no? Y hoy, lamentablemente, las pocas muestras, tanto en Perú como en diferentes partes del mundo, reunidas, no nos permite esto, ¿no? Pero bueno, quiero que vean el desarrollo histórico de los incas. Miren, en el primer momento podemos decir que es la fase regional, donde cuando los primeros en llegar al Cusco, que formarían la etnia inca o la cultura inca, verdaderamente pues se establecieron, pero entrando en conflicto con una serie de pequeños pueblos que ya estaban anteriormente plantados ahí. Por eso en esta fase regional hubo una pugna entre señoríos. Pero esto también se interpreta con las leyendas de los hermanos Ayar, que es la más, digamos, con contenido histórico, ¿no? Donde se interpreta cómo estos Ayar serían en realidad, interpretándolo, según María Rostorowski, historiadora célebre de toda esta etapa. Incluso podríamos citar a Waldemar Espinosa, también historiador de nuestra casa de estudios, que los incas, al llegar, en realidad ellos son descendientes de los Tiahuanaco. Tiahuanaco, tú sabes que se ubicó en el altiplano, en la meseta del Collao, pero los Tiahuanaco fueron invadidos por diferentes reinos que llegaron de la zona de Argentina y tuvieron que huir. En ese proceso de huida, los Tiahuanaco se dividen en diferentes pueblos pequeños. Cuando nosotros interpretamos la leyenda de los hermanos Ayar, y bien, ¿no? Ayarmanco, Ayarcacha, Ayaruchu, ¿no? Ayarauca, en realidad ahí se cuentan como si fueran hombres y están casados, ¿no? Están con sus respectivas hermanas y esposas al mismo tiempo, que en realidad pues estas parejitas serían en realidad pueblos, ¿no? Un Ayar es un pueblo, otro Ayar, otro pueblo, el otro Ayar, otro pueblo, y el otro Ayar es otro pueblo. Y finalmente, según la leyenda, ya varios de estos Ayar empiezan a morir. Muere Ayaruchu, ¿ya? Ayarcachi, y por último muere Ayarauca. Y el único que queda sobreviviente es Ayarmanco, que casi es comparado con el mismo Manco Cápac de la otra leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Bueno, ¿cómo se interpreta eso de que él solo quedó vivo? Es en realidad un pueblo que es el que sobrevivió en todo este proceso de búsqueda de un nuevo territorio para iniciar algo nuevo, un nuevo estado. Entonces, este Ayarmanco que queda vivo representaría una especie de pueblo, que en este caso serían los Mascas. Entonces, cada hermano o cada par de hermanos de la leyenda se interpreta como un grupo de pueblos originarios que darían origen a los incas. Exacto, exacto. Pero en el proceso donde empezaron a buscar territorios,
En realidad esa dispersión dura más de 20 años, no es que fue en una semana que pasaron esas aventuras que se cuentan en la leyenda, ¿no? Esa leyenda tiene todo un trasfondo etnohistórico. Y después de todo este proceso, la mayoría de estos pueblos se dispersó y en esa dispersión desaparecieron. Pero el que se mantuvo cohesionado fue ese pueblo, el pueblo de Ayarmanco, que se interpreta como Ayarmanco, pero en realidad serían los Mascas. Cuando llegan al Cusco, de una manera, según la leyenda, hay una manera muy brutal y violenta como ellos se establecen. Eso significa que hubo un choque y desde un momento ya inicial se muestra que los incas tienen esta postura bastante agresiva, confrontacional, donde se ve que no les tiembla la mano para nada. Y ojo, a lo largo de... Adelante. O sea, ¿y por qué se piensa que son pueblos? Los 4 hermanos. Porque miren, en realidad toda leyenda que durante la época inca se narraba, ya sean leyendas, sean mitos, todas estas tenían, o cánticos también habían, todo esto tenía una interpretación, todo esto tenía una forma, había que tomarlo antropológicamente. Es una fuente oral que tiene todo un significado y no puede, en realidad el significado obviamente es histórico, pero la leyenda está narrada de manera muy metafórica. ¿Me dejo entender? Y todo prácticamente en el universo inca, en función a las fuentes antropológicas, a las fuentes orales, son de ese tipo. Son de ese tipo, son de un trasfondo interpretativo. Y dentro de este análisis, pues verdaderamente quien a fondo ha llegado en muy buena parte, hay muchos estudiosos, claro está, ¿no? Desde Luis Eduardo Valcárcel, pero llegando último a una de las mayores eruditas en el tema del cual estoy mencionando, es la señora María Rostorowski de Díez Canseco, quien, tomando pues una serie de fuentes, ha hecho una interpretación muy a fondo, y es cómo podríamos nosotros aproximarnos a que ese pueblo de los Mascas, cuando se enfrenta, en la leyenda se cuenta que una de las hermanas que sobrevivientes, ¿no? Mamahuaco, dicen que ella era la representante de la parcialidad Hanan Pacha, que es el sector militar más adelante. Ella, miren, de manera metafórica, le dice a Ayarmanco, déjame que yo voy a enfrentar a estos pobladores que están aquí en el Cusco para nosotros tomar el territorio. Y él le dice, pero ¿cómo vas a hacerlo si tú eres una mujer, qué es lo otro? Pero déjame, mira, solamente dame un chance para yo hacerlo. Y él le dice, a ver, ¿qué vas a hacer? Y en la leyenda, ella toma su boleadora, ¿no? Que es del cuello una soga que tiene en los extremos una piedra, en cada extremo una piedra, esa es una boleadora, y le apunta a un poblador de los Guayas, de una tribu. Cuando le lanza la boleadora se enrosca en el cuello y él se está asfixiando, el hombre cae al piso de espalda, ella va corriendo y dicen de un puñete, prácticamente le incrusta el puño en el pecho. Luego tantea y toca su tráquea. Le extrae la tráquea y en la tráquea todavía están conectados los pulmones y empieza ella a soplar. Cuando sopla, los pulmones se empiezan a inflar del aire que ella está, ¿no? dando y se revientan. Esa escena, si la puedes interpretar ahorita mentalmente con tu imaginación, es muy macabra. De repente ni siquiera en Viernes 13 lo viste, ¿no? Ni en El Juego del Miedo. O sea, nunca alguien se puede imaginar, wow, ¿qué es eso, profesor? ¿Qué me está hablando? Ni en la peor película de terror he visto eso. Esa es la violencia, cómo se manifiesta la leyenda, cómo es verdaderamente que ellos habrán aplicado, qué tipo de estrategias, pero tiene que haber sido bastante brutal para que ellos se lleguen a imponer en la zona, ¿no? Esa es la pugna que hubo entre los señoríos en esa primera etapa, donde ellos llegan a establecerse y en honor a este pueblo, los Mascas, lo único que sobrevive de ellos es la borla real que el Inca va a llevar como símbolo de su altura, de su estatus, de su nivel, que es la Mascaipacha. Por eso es Mascaipacha. Estas plumas rojas que lleva el Inca, o Zapa Inca, o Gran Señor. Bueno, chicas y chicos, en realidad ahora los primeros incas que se interpretan como es Manco Cápac, ¿no? Y luego viene su hijo Sinchi Roca, están dentro de esa primera etapa. Luego
los incas se establecen ya de manera clara ahí y empieza la etapa de la Confederación Cusqueña. ¿Y qué es la etapa de la Confederación Cusqueña? Ojo, yo estoy en la diapositiva número 3, a ver si me están siguiendo todos aquí. Todos ven la diapositiva 3, ¿no? No hay ningún problema. Sí. Ya. Bien, esta Confederación Cusqueña es la etapa en donde empiezan a haber alianzas matrimoniales. Y esto empieza con el tercer inca, que es Yoque Yupanqui, ¿no? Una serie de alianzas matrimoniales, pero de manera política. O sea, el inca puede tener su esposa, que es la colla. Y la colla normalmente es su hermana. Tú dices, profe, ¿pero por qué practicaban el incesto? Porque el inca quería guardar el esquema de que ellos eran hijos del sol y de la luna, y el inca como tal no podía casarse con cualquier mujer común y mortal corriente. Es por eso que se casaba con otra hija del sol y de la luna, que en este caso tenía que ser su hermano. Este incesto real estaba permitido, ya sea para esta apariencia dentro de lo que significaba este matrimonio por intereses, ¿no? Y el inca elegía a su hermana que él más le convenga, ¿no? De repente la más bonita, la más trabajadora, él elegía. Pero además podía casarse con alguna princesa de otro pueblo y practicar la poligamia en ese sentido, con el afán de mantener tratos de alianzas con otras etnias locales. Te hablo del Cusco nada más. Por eso es la etapa de Confederación Cusqueña. Y poco a poco se fue haciendo una especie de nexo entre varios pueblos, una amalgama de pueblos, donde obvio que los incas tenían liderazgo, ¿sí? Y esa es la etapa de confederación. Y aquí van varios incas, ¿no? Está Yoque Yupanqui, Maita Cápac, sigue Cápac Yupanqui, luego viene Inca Roca, luego viene Yaguarhuaca, y por último el quinto inca de esa etapa, que es Huiracocha. Huiracocha es un hombre que llega a ser inca, solo que lleva ese nombre. Es como que tú, digamos, te llames Jesús. No eres Jesús, ¿no? Hijo de Dios directamente, ¿no? Del catolicismo. Eres un hombre llamado Jesús. Ya, Huiracocha no es el dios Huiracocha, es un hombre que llegó a asumir el cargo de inca con el nombre de Huiracocha, para que me entiendan, ¿no? Para que no se confundan. Y durante el gobierno de Huiracocha es donde ocurrió este famoso incidente donde los chancas, con eso te puedes dar cuenta que, ojo, los incas hasta ese momento siguen siendo una cultura que solamente ha dominado el Cusco, no se ha expandido más. Y los chancas dominaban la zona del sur de Ayacucho, Andahuaylas, Apurima, Huancavelica, esa zona. Y los chancas ven que los incas se están haciendo muy famosos, muy conocidos, porque llevan el liderazgo de toda la zona del Cusco. Pero los chancas se sienten como ensoberbecidos de poder porque años atrás ellos le habían dado el último golpe de gracia al Imperio Huari cuando se encontraba en su peor momento, ¿no? Después del fenómeno del Niño que trajo consigo, ¿no? La crisis agrícola y levantamiento de ciudades. Los últimos que le dieron el golpe de gracia fueron los chancas. Y ahora los chancas, que son un pueblo, como te conté, ¿no? Hostil, violento, un pueblo fighter, todo lo ven bronca, deciden mandar mensajeros amenazando al Inca Huiracocha y a su hijo Urco de que si no se retiran de ahí en un par de días los van a asesinar, ¿no? Y es así como ellos van, ¿no? Y pasan por todo Huiracocha abandona su pueblo, ¿no? Con su hijo se van del Cusco, y ahí es donde recién empieza a tallar la figura de un tal Cusi Yupanqui, ¿no? Cusi Yupanqui. Y este Cusi Yupanqui es quien saca cara por los cusqueños y va a enfrentar después a los chancas con sus estrategias y todo, ¿no? Él es quien se va a convertir ahora en Pachacútec, que significa en español cataclismo o transformador o el que inicia una nueva era. ¿Y qué era o fase es esta? Es la fase imperial. Con Pachacútec es que los incas prácticamente despegan a un nuevo nivel. Si los incas enfrentaron a los chancas con Pachacútec, con Cusi Yupanqui, como se llamaba antes, y si los incas perdían, eso era ya el final de los incas y no estaríamos hablando de nada de esto ahorita. Pero como los incas lograron la victoria, a partir de ese momento los incas despegaron a convertirse ya en un imperio porque primero que vencen a una de las culturas más agresivas, hostiles y violentas de ese momento. Y habiendo vencido a este grupo cultural, los chancas, prácticamente Pachacútec tiene una filosofía que se resume en una palabra, y esa filosofía es expansión.
Ese es el pensamiento de Pachacútec en una palabra, expansión. Decía él, ¿no? Yo no me voy a detener hasta ser un ser inerte, ¿no? Estar muerto, y voy a expandir este estado y lo voy a convertir en un imperio. Y él va a ser el que inició y organizó el imperio tras vencer a los chancas, prácticamente. Él es considerado el organizador del imperio inca. Al sentar las bases políticas, económicas, administrativas, religiosas y sociales, su hijo Tupac Yupanqui encontró esa organización bien establecida y ya como Auqui, o sea, príncipe heredero, y luego como inca, él va a ser quien genera las mayores conquistas territoriales, militares, para el imperio. Entonces, Tupac Yupanqui encontró el imperio ya organizado, tenía las bases. Ahora lo que le puso Tupac Yupanqui fue la cuota militar. Tupac Yupanqui está considerado como un genio militar. En el campo de batalla, él funcionó como un Alejandro Magno andino, gracias a lo que su padre hizo anteriormente. Si Tupac Yupanqui hubiera encontrado todo desorganizado, no hubiera logrado hacer lo que hizo. Entonces todo fue una especie de consecución, de cadena, ¿no? Y por otra parte, Huayna Cápac, que es el nieto de Pachacútec, es el hijo de Tupac Yupanqui, es quien logra la máxima expansión, no porque conquistó mayor cantidad de territorios. El que conquistó mayor cantidad de territorios es ese señor, es Tupac Yupanqui. Pero Huayna Cápac es quien encontró, lo que hizo fue expandir, ¿sí?, un poquito más en las zonas de Colombia y Ecuador el imperio de los incas. Y aquí, por eso, la máxima expansión territorial llegó ya con Huayna Cápac, y a su muerte las familias reales o panacas lucharon por el poder. Aquí es donde se desarrolla la guerra entre Huáscar y Atahualpa. La causa es justamente la rivalidad de panacas. ¿Qué va a pasar? Que Huáscar está respaldado por las panacas religiosas, las del clero solar, las del clero inca, que son los Urin, y Atahualpa está representado por las panacas Hanan, ¿no?, que es el sector militar. Y como consecuencia, Atahualpa finalmente va a ganar, ¿ya? Y el imperio queda prácticamente dividido en dos zonas, ¿no?, en dos grupos importantes a nivel político, Unin y Hanan. De haber estado unidos, ahora están separados. Y lo peor de todo es que justo en ese momento coincide que los españoles estaban ya ingresando por Tumbes. Este contexto que nos jugó una mala pasada, ¿no? Ahora, políticamente, miren, podemos decir que el Zapa Inca o el Inca Gran Señor es la máxima autoridad de todos sus hijos, ¿ya? Se les conoce a todos sus hijos como Ingas. Elige a uno de ellos que llegaría a ser el heredero, que en este caso es el Auqui. No por ser el más simpático, no por ser el mayor, no por ser el más fuerte, sino porque el Auqui reunía una serie de habilidades, varias, que verdaderamente lo hacían el más capaz, el idóneo para asumir el cargo de Inca. Tenía que ser un buen administrador, tenía que ser un buen gobernante, tenía que ser un buen economista, tenía que ser un buen estratega militar. Y obviamente también tenemos a otro importante funcionario que es el Tucuy-Ricuy, que llega a ser, bueno, no era uno solo, eran varios, pero el rol de Tucuy-Ricuy es, en español significa, ¿no?, el que todo lo ve, porque llega a ser un fiscalizador, o sea, alguien que supervisa a otros funcionarios en diferentes zonas del Tahuantinsuyo. ¿A quiénes? A ver, por ejemplo, dijimos que el imperio de los incas o Tahuantinsuyo se divide en 4 suyos. Como son 4 suyos, cada suyo tiene un jefe. ¿Cómo se llaman esos jefes? Acá están, aposuyos. Los aposuyos normalmente son familia directa del inca. Entonces, los incas lo que hacen es, de todas formas, igual, fiscalizar a ver cómo está marchando la cosa ahí. Dentro de cada suyo, o región, hay provincias. A una provincia se le conoce como Guamaní o provincia. ¿Y quién asume el jefe, el jefatura o liderazgo de esa provincia? El Tocricot o Apuchic. Es el jefe de las provincias. Él también es fiscalizado por el Tucuy-Ricuy. Y dentro de cada provincia había diferentes familias o ayllus. Y tú sabes que cada ayllu tenía un curaca. Y a esos curacas también, que gobiernan el ayllu, también son supervisados por el Tucuy-Ricuy, ¿sí? Miren esto. Socialmente, en la zona de la parte superior está la nobleza de sangre, que son las panacas o familias que representan a los diferentes incas. Tú dirás, profe, ¿por qué dice panacas? ¿Por qué habla en plural? ¿Por qué son varias familias? Porque no te olvides que
había habido un inca antes y su familia también pertenecía a la nobleza de sangre, quedaba en ese estatus. Si es seguiría todavía gobernando. Aunque, claro, el inca que estaba vivo en ese momento, que había sido recién elegido como inca, lograba que su familia, o sea, su panaca, también se encuentre en el estatus de nobleza de sangre. Y él es el que asistía a todas las fiestas, como el Inti Raymi, ¿no? A todas las celebraciones que se desarrollaban durante el año, el calendario inca que se dividió como nuestro calendario en 12 meses. Pero los incas muertos, que estaban convertidos en malquis, también asistían a esas celebraciones. Profe, ¿qué cosa es eso? ¿La fiesta de los muertos? ¿Qué cosa es esto? No, era una costumbre, una tradición. El inca vivo estaba ahí y a su izquierda y a su derecha estaban las momias de los incas anteriores, sus antepasados, y ahí a esas celebraciones asistían las panacas de cada inca, la panaca de cada inca, por eso son panacas, ¿no? Los integrantes de una panaca tenían la costumbre de hacerse expansores en sus orejas, así como estos rastas que se hacen esos semejantes aretotes en las orejas, ¿no? En la campanita de la oreja, ¿no? Donde cuelga la oreja, ya. Es por eso que los españoles, cuando llegaron, los denominaron orejones, ¿no? Entonces se les llama orejones, ¿ya? Son las familias de los incas y sus descendientes. Normalmente, acá vemos una imagen, a ver, miren un ratito la imagen de una momia inca, miren ustedes, ¿no? Según la crónica de Huamán Poma de Ayala, ahí vemos justamente cómo miembros de las panacas están llevando al inca muerto, ¿no? A una celebración, ¿ya? Decían que el inca, cuando estaba muerto, era la conexión entre el mundo de aquí, o sea, el mundo de los vivos, con el mundo de abajo, el Urin Pacha. Cuando el inca estaba vivo, el inca era la conexión entre el mundo de aquí, ¿no? Nuestro mundo, que es el Kai Pacha, Kai, con el mundo de arriba, que es el Hanan Pacha, el mundo de los dioses. Pues muy bien. Dentro de las familias de los incas, o sea, dentro de las panacas, quien no formaba parte de una panaca, recuerda bien esto, es el lauqui. Una vez que el inca elegía a su hijo, lo señalaba como futuro heredero, ¿no? Es el príncipe heredero, el lauqui. El inca decidía que ese hijo iba a ser ya más adelante inca, por lo tanto, no podía pertenecer a la panaca vigente, ¿no? Porque cuando sea inca, él va a formar su propia panaca. Esa es la razón por la que el lauqui no pertenecía a la panaca de su padre cuando ya era elegido como futuro heredero, ¿no? Bueno, habían costumbres muy interesantes, justamente, miren, la de cargar al inca en una tiana como la que ven justamente aquí, y cuando estaba vivo también lo hacían, ¿no? Lo llevaban así cargado siempre, ¿sí? Siempre lo llevaban cargado a diferentes celebraciones, ¿no? Bueno, miren, debajo está la nobleza de privilegio, quienes destacaron por sus servicios al Cusco. Esta nobleza de privilegio está conformada, miren, por diferentes personajes que pueden ser del pueblo, ¿ya? Y que han dado tanto servicio al Estado inca que ahora los convierten en nobleza de privilegio o nobleza recompensada. Ejemplo, un profesor, o sea, un amauta. Los amautas enseñaban en el Yachayhuasi, la casa del saber. Ahí solamente enseñaban a hijos varones de la nobleza. Entonces, estos amautas eran tan buenos, si había uno que era bueno, y era buenísimo enseñando contabilidad, o ya sea enseñando religión, o enseñando historia, que era lo que más enseñaba, por sus servicios al Estado inca, a ese amauta lo convertían en un miembro de la nobleza. O vamos a poner otro ejemplo, un soldado, un aucarruna. Ese aucarruna fue tan valiente, tuvo tanto coraje, tanto, ¿no?, desprendimiento, que casi muere incluso en esa batalla, pero entregó todo de sí, todo su honor, entonces lo elevan al rango de nobleza de privilegio o nobleza recompensada. Bien, tenemos el caso de la nobleza provincial, son los curacas subordinados al Cusco, son los que quedaban gobernando diferentes provincias que los incas en su proceso de expansión iban sometiendo. Ahora, el pueblo está conformado por todos los miembros que son los hatunrunas, o sea, tú serías un hatunruna, yo también, pero yo sería un amauta, ¿no? Y seguramente ya sería reconocido para formar parte de la nobleza de sangre, claro, sí. O nobleza de privilegio, perdón. Ya, bueno, miren, los hatunrunas, chicas y chicos,
eran los miembros de los diferentes ayllus. Estaban organizados en ayllus, es la comunidad campesina cuyos miembros están vinculados por la tierra y el parentesco, ¿no? Todos son familia. Ahora, de los miembros de cada ayllu elegían a los chasquis, o sea, los mensajeros, las princesas del sol o agyas. Recuerda que el requisito para ser agya, la mayoría de jovencitas, púberes, incluso, ¿no? Porque eran ya casi niñas, querían ser agyas, y el requisito fundamental era que sean, pues, vírgenes. Ese es el requisito fundamental. Ahora, tú dirás, profe, ¿cómo sabían si eran vírgenes o no? Siendo, ¿no? ¿Había una prueba o algo? Bueno, sí, había una prueba. Y esa prueba se encargaban de realizarla en el Agyawasi, la casa de las escogidas. Y la realizaban solamente unas maestras que se encontraban ahí, que son las mamaconas. Estas mamaconas eran las que les van a enseñar luego a estas niñas a bordar la ropa imperial, la ropa del Inca nada más. Ellas van a ser las que le hagan al Inca sus indumentarias, ¿no? Era tan curioso que ellas tenían que producir cualquier cantidad de textiles para el Inca, porque tú de repente no lo sabías. El Inca solo se vestía con esa ropa que le acababan de dar una única vez. No es que, o sea, la ropa nueva que le daban al Inca solo se la ponía una vez. Y, profe, una vez que la sudó o se le manchó con un poco de chicha, de jora, ¿qué hacen? Ya, pues se la quita y se vuelve a poner otra ropa completamente nueva. ¿Qué, profe? Pero no se la lavan, no se la ponen ahí en su ropero, en su closet, nada. Esa ropa lo que hacen es quemarla. Profe, pero ¿por qué no se la regalan a los pobres, pues? Porque uno, que no habían pobres en esa época. Es algo también impresionante de la época Inca por la organización económica que hubo, que no habían gente que se muriera de hambre. Y segundo, según la visión de la salud y enfermedad de aquella época, los chamanes, llámense brujos, creían que el Inca debía ser tan cuidado que cualquier ropa que él se sacara no pudiera caer en manos extrañas que pudieran hacer algún hechizo, alguna brujería. Es por eso que decidían quemar la ropa. Eran muy celosos incluso con los cabellos que el Inca botaba. Si algún cabello podía caer en manos de algún brujo, le podrían haber hecho un hechizo. Esa es la creencia de esa época, ¿no? Una brujería. Y es por eso que ese cabello lo que hacían era, había una sirvienta especializada para tragárselos, para tragarse esos cabellos. De cualquier parte del cuerpo. ¿Cómo saber que ese va a ser su cabello del Inca? Puede ser cualquier persona. Claro, pero imagínate que hay alguien demasiado cercano que verdaderamente compruebe de que sí es un cabello de un Inca. ¿Y qué es lo que ocurre? Ninguno de los de la parentela del Inca, ningún miembro de su parentela se iba a arriesgar con que un cabello del Inca sea tomado por manos extrañas. Como de repente tú dices, no, de repente no era, y a ese otro brujo lo engañaron de que sí era el cabello del Inca. Pero ellos creían que si verdaderamente era su cabello, al Inca lo iban a afectar, ¿no? Había esa visión. Incluso eran muy recelosos con cualquier tipo de flema que el Inca botara o cualquier mocosidad, o algún esputo, o sea, un escupitajo. Eso también había una encargada de también tragarse todo eso. Sí, así suena asqueroso, pero era así, ¿no? Era mucho el cuidado que tenían con el Inca, ¿no? Incluso no te vas a imaginar, porque, ¿no? De la orina, ¿no? Ustedes saben que el Inca orinaba también, ¿no? De ahí nació la Inca Cola, por ejemplo. No, mentira. La orina la vertían en un río para que se mezcle, ¿no? Con el agua, y no habría forma de que puedan, ¿no? En este caso, hacerle tampoco ningún tipo de brujería. Y también lo mismo pasaba con las deposiciones. Había un grupo de gente que las mezclaba en el río también, ¿no? Así suena algo increíble. Returbio, dice, ¿no? Bien, ahora, chicos, chicas, ¿qué son los mitmas? Pues los mitmas son los grupos de ayllus que eran castigados porque ellos, primero, que no habían cumplido con la producción esperada. Ustedes saben que los ayllus trabajaban también las tierras. Habían tierras de, ¿no? Y aquí vamos a ver los tipos de tierras. Pero estos ayllus, o de repente no habían cumplido con el trabajo para el Estado Inca en función a la mita. Y como castigo, los llevaban a otros lugares del imperio donde recién habían conquistado un pueblo, un lugar, y es por eso que son los colonizadores. Otros los llaman los extranjeros. ¿Por qué? A ver, vamos a suponer que tú
vives en Piura y tú eres un miembro de la cultura de los Tayanes, y los incas acaban de llegar hasta ese pueblo y han conquistado toda esa zona ya. O eres parte de la cultura chimú, y ya conquistaron toda esa zona. ¿Qué hacen los incas? Para que ese pueblo chimú no se rebele después de que ellos ya sometieron al jefe Minchacaman, dividen al grupo chimú en dos partes. El 50% de su población es trasladada a zonas donde ya viven los incas. Puede ser las zonas de Ayacucho, pueden ser las zonas de Antahuaylas, pueden ser Arequipa. Y la población que ha quedado prácticamente, como ha quedado vacío eso, ese vacío lo llenan con ellos, con los mitmas. Estos mitmas, por eso son llamados extranjeros, pero ¿quién los llamaba extranjeros? Los pueblos que recién los veían llegar, o sea, los pueblos recién vencidos. Entonces, ¿tú cómo te sentirías si tú fueras un mitma, no? Vives tranquilo en el Cusco, o en Puno, o cerca a un lugar inca, y tu pueblo, por no cumplir con la producción, con la mita, ahora por castigo, los llevan a vivir a un lugar recontra lejos, los llevan a vivir hasta allá, hasta Lambayeque, hasta Trujillo, imagínate. Estos mitmas no estaban muchas veces contentos con ser trasladados, pero era lo que tenían que hacer como castigo. Pero déjame decirte que eso fue lo que garantizó que el imperio de los incas lograra entremezclar a la población. Porque estos mitmas, como eran poblaciones incas, enseñaban las costumbres a los pueblos que recién habían sido sometidos. Principalmente les enseñaban el runasimi y algunas otras costumbres adicionales que se pedían. Bien. Acá Diego se quedó traumado. Muy bien, Diego. Esa es la idea de las clases. Ahora miren, los yanaconas, ya saben, son los sirvientes del Estado desarraigados del Ayllu, ¿ya? Y los pinacunas son los esclavos del Estado que trabajaban en los cocales. Voy a avanzar ahora con la diapositiva número 5. Estamos entrando en la economía inca. A ver, chequen aquí la economía inca. A ver, algo clave que tienes que saber es que la economía se dividía en dos principios claves: reciprocidad y redistribución. Quiero que esto lo entiendas de una manera simple. La reciprocidad o ayuda mutua era practicada. Aquí, miren aquí por favor este esquema que está con rosado. Aquí está el Ayllu, míralo como si fuera el pueblo, y acá arriba está la clase alta, el Inca y toda la clase alta. Profe, ¿y en el medio quién está? El Curaca. El Curaca, tú sabes que es el jefe del Ayllu. Si hay 100 Ayllus, hay 100 Curacas. Si hay 2000 Ayllus, hay 2000 Curacas, ¿no? Ya. Había un Curaca por cada Ayllu. Pero bueno, ¿quién practicaba todo el proceso de producción agrícola y ganadera? Eso hacía el Ayllu. Eso hacía el Ayllu. Muy bien. El Ayllu lo que hacía al producir toda esta cantidad de cosechas y de ganado, eso lo hacía con el fin de entregarle esa producción de ganado y de cosechas al Curaca, y el Curaca recibía la producción de su Ayllu y se la entregaba al Estado Inca. Profe, ¿el 100%? Sí, el 100%. Y a eso se le conoce como reciprocidad. A ver, se divide en dos: simétrica y asimétrica. Ya, esa es la reciprocidad asimétrica. Es el intercambio de bienes por servicios en el que se subordina a los receptores. En este caso, nobles o pueblos. En este caso, el Ayllu le entregaba esa producción de manera desigual, porque ellos son los que trabajaron para producir eso. ¿Se le entregaban a quién? Se le entregaban al Estado. Y ahora el Estado lo que hacía era consumir esa producción. Obvio, no va a consumir el 100%, consumirá un 10, 15%, y otro porcentaje lo guardaba en almacenes conocidos como colcas, por alguna emergencia o para las tropas incas. Lo que sobraba, que era bastante, lo que hacía era devolverlo a cada Curaca, y cada Curaca se lo devolvía a su Ayllu, y recién en ese momento el Ayllu podía consumir lo que ellos habían producido. Profe, ¿y el devolverle cómo se llama? Redistribución. La concentración de recursos de diferentes pueblos por parte del Estado para apoderarse del excedente y proceder a repartirlo. En palabras simples, entonces, ¿qué cosa es la redistribución? La repartición de bienes. Y a todo esto, ¿dónde quedó el tema de la reciprocidad simétrica? Eso lo vamos a ver a fondo ahorita con el tema del Aini. Ese es el trabajo, miren, entre miembros del mismo nivel social. O sea, en este caso se practicaba en el Ayllu,
Es una contraprestación de favores bajo las mismas condiciones. O sea, el ayllu es el que trabajaba entre todos, dándose de manera solidaria la mano. Aquí esa es una reciprocidad simétrica. Básicamente, el principio que jugó entre el pueblo y el Estado es la reciprocidad asimétrica y la redistribución. Esos son los dos principios claves. Y de manera general se le llama reciprocidad y redistribución. Pero tú ya sabes que esa reciprocidad es asimétrica porque es desigual. El pueblo está trabajando a favor del Estado. Oye, profe, ¿pero por qué trabajaban así y el Estado no trabajaba? Obvio, pues porque el Estado se dedicaba al tema de la gobernabilidad, al tema militar, al tema administrativo, al tema direccional. Y era las costumbres ya. Y el Estado lo que hacía era redistribuir el resto. Hubieron actividades, la más importante ya saben que es la agricultura, pero vamos a empezar con las secundarias. La ganadería, ya saben que los camélidos fueron usados por su alimento, como la lana, y que aprovecharon y como transporte, ¿no? También las llamas, las alpacas. A nivel de la textilería, miren otra actividad importante, para el uso familiar o estatal, se producían los textiles en los yaguas, ya sabemos a cargo de las hachas, ¿no? Bien. Acá está la principal actividad de todas, la agricultura. Estoy pasando a la diapositiva número 6. Estoy en la diapositiva número 6, a ver por si me escuchan ahí. Principal actividad de la agricultura. El uso de diferentes tecnologías agrícolas y el control vertical de pisos ecológicos. Ustedes saben que las culturas, según el lugar donde se ubicaban, habían practicado una actividad económica u otra actividad una técnica agrícola u otra técnica agrícola. Voy a poner un ejemplo. Tiahuanaco practicó los guaruguaru. Es una técnica agrícola, ¿no?, de los tiahuanaco. Los chimú practicaron los maamaes o chacras hundidas. ¿Se acuerdan? Los huachaques. Por ejemplo, esas técnicas de canales de irrigación o diferentes, según, por ejemplo, Nazca en un tiempo atrás practicó los puquios, ¿se acuerdan? O galerías filtrantes. Entonces, según, o los huari con los huarpa practicaron los andenes, ya. Según donde los incas, la zona que dominaban y había que producir, la técnica agrícola variaba. Entonces, al final ellos practicaron todas las técnicas agrícolas, ¿sí? Miren, estos son los tipos de tierras para que quede claro este punto de las tierras, chicas y chicos. A ver, miren aquí. Están las tierras del Inca. Estas serían las tierras del Sol, o del Estado. Perdón, las tierras del Estado. Del Sol es del clero. Las tierras del Inca son las tierras del Estado, o sea, las tierras del gobierno. ¿Está bien? Son las parcelas del Estado, de las panacas, o sea, las familias reales, y para los señores étnicos otorgados por el Inca. Profe, pero esas tierras, ¿quién las trabaja? El pueblo. El pueblo trabaja estas tierras bajo la mita, el trabajo obligatorio. También están las tierras del pueblo, o también llamadas las tierras del ayllu, o también llamadas las tierras comunales. Sapsi, o tierra comunal, que es lo mismo, ¿ya? Y cuando había una familia, entre un hombrecito y una mujercita, un varón y una mujer, al varón que le daban el famoso topo, una porción de tierra. Los topos eran entregados a los hatunrunas, una porción de tierra para su alimentación. Pero en el caso de las tierras del pueblo, cuando un ayllu recibía una tierra, ¿no?, y el curaca pasaba a repartir en pequeñas tierras a los miembros, daba topos a los miembros del ayllu, para trabajar esas tierras, normalmente cada topo era trabajado por cada familia dentro de cada ayllu, ¿sí? Pero las tierras del ayllu en sí mismas, las tierras comunales, la tierra comunal del ayllu, era trabajada entre todos los miembros bajo un sistema conocido como Aini, una colaboración que se daban entre todos, ¿sí? Bueno, las tierras del sol son las tierras del clero o las tierras de la religión. Tierras para el culto, trabajadas para mantener al clero de diferentes dioses, ¿no? Habían diferentes deidades aquí. ¿Cuáles son las formas de trabajo? No confundirte con los principios económicos que ya vimos en la diapositiva anterior, donde está la reciprocidad y la redistribución. Sabemos que la reciprocidad se dividía en reciprocidad simétrica y asimétrica, que es la que básicamente se trabaja con el Estado, y la redistribución. Estas son las formas de trabajo. ¿Cuáles son las formas? Mita, Aini y Minca. La mita es trabajo del pueblo hacia el Estado en forma de tributo. Es un trabajo obligatorio. Por eso mita significa turno. Los miembros de cada ayllu, varones de 18 a 60 años, trabajan por turnos
durante el año, diferentes días, para diferentes obras a favor del Estado, ya sea en tierras agrícolas para el Estado Inca, ya sea en puentes, construcción de palacios, fortalezas, caminos, tambos, alguna residencia para un Inca. El AINI es ojo, escúchame bien, es la reciprocidad simétrica. ¿Te acuerdas que vimos la reciprocidad simétrica? Eso es el AINI. Es la prestación de servicios de mano de obra entre los miembros de un AIU. El AINI es el trabajo que desarrollan prácticamente dentro de un AIU los mismos miembros, ¿sí? Es como una reciprocidad simétrica donde se trabaja, miren ustedes, de manera pues, colaboradora y se prestan favores. En lo que más destacaba el AINI, damas y caballeros, era en el trabajo de viviendas, de casitas. Por ejemplo, dentro de un AIU se casaba Pepito con Pepita y esa parejita quería tener una casita. Entonces todos los miembros del AIU lo que hacían era se reunían un fin de semana para construirles una casa a los recién casados. Los recién casados no es que se quedaban con las manos cruzadas. Pepita preparaba la comida para todos los que están ayudando y Pepito preparaba el trago para todos los que están ayudando. Una vez que terminaba la jornada de ese día, todos comían y celebraban. Al día siguiente continuaban y también otra vez la comida y el trago. Y durante los días que dure la construcción, era así como mantenían el trabajo. La minca es el trabajo colectivo y obligatorio en favor del AIU. Normalmente la minca la trabajan en el momento de todos colaborar para trabajar las tierras del AIU, las tierras comunales. Si se tiene que regar ese día, todos los miembros del AIU se reúnen para regar. Si se tiene que sembrar, todos se reúnen para sembrar. Si se tiene que sacar la mala hierba, todos tienen que reunirse. Si se tiene que sacar la cosecha, todos se reúnen. ¿Sí? Muy bien. Ahora miren esto por acá. Diapositiva número 7. ¿En qué destacaron los incas a nivel cultural? Pues ya sabemos que la religión de los incas era sumamente variada, diversa, politeísta, y creyeron en todo lo que se encontraba dentro del panteón de los dioses, o sea, panteísta. Si creían en montañas, en caminos, en la tierra, en lagunas, en el mar, etc. Su dios oficial fue el Inti, impuesto, miren ustedes, en cada región de manera obligatoria, pero se permitió el culto a otros dioses dentro de esos lugares, como ya te conté. El mundo, como ya también te comenté en diferentes momentos, se dividía en el mundo de los dioses, o Hanan Pacha, el mundo de aquí, el mundo de los vivos, o Kai Pacha, y el mundo de los muertos, o el mundo de abajo, el Uku, o Urin Pacha. Me comenta por aquí. Profe, ¿cuál es la diferencia entre mita o minca si los dos son obligatorios? Muy bien, Diego. La mita es obligatorio, pero a favor del Estado. A favor del Estado en obras públicas. ¿Sí? Como ya te conté, hacer edificios, puentes, caminos, fortalezas, templos. Y la minca, como ves ahí, te lo escribo así, es minca, o también se le llama así, minga, cualquiera de las dos formas es igual, es dentro del AIU para el trabajo de las tierras comunales o las tierras del AIU. Ahí todos se reúnen porque esa producción, esa cosecha que se va a obtener de las tierras del AIU va a ser para alimentar las bocas de todos. Leslie, por ahí estaba levantando la mano. Leslie Stephanie. Sí, profesor. Sí, profesor. Por ejemplo, los chinchas que se sometieron voluntariamente, su dios era el Urpihuachak, ¿no? Que era el protector de los pescadores. Ellos aparte estaban obligados a rendirle culto al dios Sol, pero también podrían tener a su deidad como ellos quisieran, ¿no? Exacto. Ya, ok, profe, gracias. Así es. Y estaba Chinchaycamac también, que es también una diosa, ¿no? Ave, y podrían haber tenido diferentes deidades que incluso hoy podríamos desconocer y tendrían que hacer una adoración a esas deidades, pero adicionalmente las nuevas deidades que el Estado Inca, principalmente el dios Inti, había impuesto, tenían que adorarse. Bien, ahora, a nivel de su arquitectura, ya saben que la arquitectura a la historia del Perú, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una arquitectura monumental. O sea, ustedes cuando ven una fortaleza, ustedes ven la cantidad de piedras, ¿no? Hay un misterio hasta el día de hoy, ¿no? No se sabe cómo es que han podido elaborar construcciones con piedras tan pesadas, de tanto tonelaje,
¿no? En algunas crónicas, incluso Garcilaso de la Vega, por ejemplo, en los comentarios reales, comenta cómo ataban con grandes piedras y utilizaban ciertas formas de estrategias con poleas y todo esto para elevar, sobre todo en las zonas altas del Cusco, ¿no? Porque las canteras están en la parte de abajo, las canteras de piedras, y que cada vez que una piedra se caía por algún tipo de falla humana y mataba a decenas o a cientos de incas, esa piedra significaba que era muy valiosa y tenían que nuevamente rescatar esa piedra y volver a subirla. Entonces, pero hay todo un tema, cómo es que llegaron a encajar de manera tan precisa, como ves en esta imagen, la piedra en los 12 ángulos, ese tipo de piedras, ¿no? Hay grandes artesanos que en la actualidad trabajan en esa zona, en el Cusco, y que aún no resuelven el misterio de tanta perfección, ¿no? En verdad. Bueno, es el tema también, la construcción son simétricas, ¿sí? Son megalíticas, poligonales, como ven los 12 ángulos, piedras talladas y superpuestas. Destacan cuántas construcciones, el Coricancha, Ollantaytambo, Machu Picchu, etc. No, pues no, los extraterrestres. Claro. Ahí está The History 1, The History 2, y ahora seguro sacan The History 3. A nivel de su textilería, ustedes saben que las sayas eran las que elaboraban los tejidos, ¿no? En este caso es el cumbi, el tejido más fino, de donde extraían este tejido era de las famosas vicuñas, el tejido fino para la producción del Estado. Y la abasca es el tejido más común, ¿no? El extraído de las llamas, ¿no? De algodón, ya es más comercial. Y bien, a nivel de lo único que los incas han podido producir ellos mismos es en este caso la cerámica. Esta cerámica que ustedes ven aquí es el urpo. ¿Qué es el urpo, profe? Es el nombre de esta cerámica para verter chicha de jora, y los incas lo cargaban, los cargadores, los ixpicunas, lo cargaban en la espalda y llevaban así chicha a diferentes lugares. Los españoles, cuando llegaron acá al Perú, confundieron esta cerámica con la cerámica griega de los primeros periodos. Un tipo de cerámica en los periodos de la civilización prehelénica. Y le llamaron aríbalo, pensando que era la cerámica griega, ¿no? Que no es. Esto es lo único creado por los incas. El resto, textilería, medicina, arquitectura, red vial, técnicas agrícolas, ya tipo se imaginan, metalurgia, el resto, todo fue copiado y mejorado. Esta fue la única creación propiamente de los incas. Me dice Franco Jesús, profesor, a pesar de que la religión era politeísta, existía una especie de clero en el Tahuantinsuyo. Claro, efectivamente. El clero del Tahuantinsuyo estaba liderado, ¿sí?, por el sumo sacerdote o Huila ¿Y quién era él? El que asumía el cargo de sumo sacerdote o Huila era el hermano directamente del Inca. Y el hermano del Inca es quien le pone la mascaipacha al Inca. Es quien le pone la mascaipacha. En este caso, es el Inca Urin. En este caso, el Inca Urin, que es el Inca sacerdote. A ver, ¿me escuchan ahí mejor? Sí, pues ahora mejor. Sí, te cortado. Ahora sí, ya, perfecto. El Inca Urin es el Inca, en este caso, sacerdote, ¿no? Y el Inca Hanan es el Inca que está gobernando, ¿sí? A ver, me comenta Valentino que ahora sí, es que yo había minimizado porque quería visualizar sus chats. Ahora sí se ve, Valentino, la diapositiva. Estamos en la número 7, ¿está bien? Sí, ahora sí se ve. Ya está, muy bien. La educación, miren ustedes, de manera formal, estaba dirigida, como ya les comenté, hacia la nobleza, principalmente varones. Se realizaba en el Yachayhuasi, que es la Casa del Saber, los maestros son los amautas, y el objetivo fue mantener el orden social y preservar la administración inca, básicamente. Bueno, chicas y chicos, la colonización española ya abre el momento número 2 de la historia del Perú. Es el momento que vamos a iniciar en este momento, y sabemos, por lo que la clase pasada ya hicimos en la expansión europea, esta expansión comercial y búsqueda de nuevas rutas por navegantes europeos empezó por la toma de Constantinopla. ¿Se acuerdan? En 1453, ¿no? Ahora sí se me escucha mejor, ¿no? Ya se me escucha fluido. Me comentaban por ahí que se había entrecortado un poco. Ya está.
Bien, sabemos que la capitulación de Santa Fe fue el documento que los reyes de, en este caso de España, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, firmaron para autorizar a Colón los viajes, en este caso, para supuestamente llegar a la India, ¿no? Isabel de Castilla autorizó el viaje de expedición de Colón y Colón obtendría el 10% de las riquezas de los territorios que descubriría. Pero ya sabemos cómo pasó todo esto, ¿no? Finalmente Colón llegó hacia las zonas de las Antillas, básicamente América. Este primer viaje ya lo vimos la semana pasada, todo el recorrido de Colón. Sin pena ni gloria. Lo único que Colón descubría eran islas y territorios propiamente de lo que sería hoy las zonas entre Centro y Norteamérica. En el segundo viaje fundó la primera ciudad española, que es la Isabela, ¿no? En honor, obviamente, pues, a la reina Isabel. Luego, sabemos que en el tercer viaje arribó a tierra firme, que sería la zona actual ya del continente propiamente, las costas de Venezuela, y con Américo Vespucio recorría esta zona hasta lograr Américo elaborar el primer mapa de este, que era un nuevo continente ya en sí mismo. Y en el cuarto viaje, la exploración de Centroamérica, Honduras, las zonas de, ¿no? Centroamérica, que finalmente, sabemos, Colón se enferma y regresa a España, donde fallece, pero gracias al mapa de Américo ya se sabe que esto es un cuarto continente que en el mundo existe. No era ni Asia, no era ni África y mucho menos Europa, era, en honor a Américo, América. El rey Fernando de Aragón autorizó la conquista del continente y los primeros años fueron difíciles. Los primeros años de los europeos, principalmente españoles, que llegaban hacia las zonas que ya el rey había autorizado, porque por el Tratado de Tordesillas, en las que Portugal y España se dividieron el mundo, básicamente gran parte de América le correspondía a España. Bueno, finalmente una ciudad tuvo mayor importancia en todo este proceso muy convulso, ¿no? Muy complicado. ¿Qué ciudad tuvo más importancia aquí? Panamá. Panamá se fundó ya propiamente en lo que es tierra firme, lo que se llamaría América después, ¿no? En realidad ya se llamaba América, pero cualquiera que querría llamarlo América tendría que haber ido a una biblioteca, tomar un libro y saber que técnicamente el continente se llamaba así. Como hablamos de años donde la difusión de la cultura era muy, muy lenta, letargada, la mayoría de conquistadores que llegaban, aventureros, exploradores aquí, llamaba al continente tierra firme. Entonces todos navegaban por el Océano Atlántico 2 meses y cuando llegaban allá a desembarcar decían, por fin llegué a tierra firme, por fin llegué a tierra firme. Y el nombre de América todavía no era tan popular, pero oficialmente ya existía. Bien, estando en Panamá, Panamá se convirtió, miren chicas, chicos, en el centro de operaciones de la mayoría de conquistadores que ya habían escuchado que había un reino rico en oro y plata al sur de Panamá. Desde la época de Vasco Núñez de Balboa, un capitán importante, se escuchó las noticias de un reino rico en oro y plata, un reino rico en oro y plata, un reino rico en oro y plata al sur, un reino al sur, y por idas y venidas y exploraciones que iban por acá, iban por allá, un tal Pedrarias o Pedro Arias Dávila se convirtió en el gobernador de Panamá, ¿sí? Y este va a ser el que manda a diferentes exploradores a averiguar qué noticias hay referente a ese reino. Y muchos, como te puedes imaginar, fracasaron. Muchos mueren también. Todavía ni siquiera Francisco Pizarro suena. Francisco Pizarro era uno de tantos, un soldado más que buscaba por ahí la gloria, como todos. Al final, todos los que habían llegado a América, en su mayoría era gente de mal vivir, porque en Europa todo les había salido mal. Esta aventura, en la mayoría de casos, de ir a un nuevo continente, les garantizaba a ellos obtener un botín de oro. Por eso la mayoría de gente infame, gente de mal vivir, gente analfabeta, presidiarios, llegaban en esa aventura porque cualquier gente decente y bien establecida no querría, pues, ¿no?, arriesgar su vida atravesando el Océano Atlántico y llegar a un continente completamente diferente sin saber qué cosa hay allá por unas monedas de oro. Entonces, gente que ya no tenía nada que perder se venía en esa aventura exploradora y estaba dispuesta a todo. Y la corona española no le importaba que muchos participaran, porque al final la corona lo que quería tener era posesión del territorio. Políticamente el territorio americano le pertenecía a España. Bueno, salvo la parte de Brasil que le pertenecía a Portugal, ¿no?
Y es así que entre tantos, ¿no? Pascual de Andagoya fue uno de los expedicionarios que cuando se estaba adentrando en la búsqueda de ese reino rico en oro y plata, fue el que, como decía el historiador José Antonio del Busto Uturburu, decía, fue producto de que unos indios hablaron mal y unos españoles escucharon peor, cuando Pascual de Andagoya preguntó, ¿y dónde está ese reino rico en oro y plata, joder, que todo el mundo dice, que hay un imperio, y hombre, que acá? Y los indios le dijeron, usted está buscando el río Pirú, cruzando el río Pirú está allá. Y otros más adelante le dijeron, tiene que llegar a las tierras del cacique Virú. O sea, unos dijeron río Pirú con P y otros dijeron río Virú con B. Y cuando él regresó a Panamá y redactó su informe respecto a cuál era ese famoso imperio que todo el mundo de reino rico en oro y plata, cuál era su nombre, producto de que unos indios hablaron mal y unos españoles escucharon peor, él fue el que escribió el nombre Perú. Y así nació el nombre de nuestro territorio. Como tú te puedes imaginar, esto no era Perú, esto era el Tahuantinsuyo. Pero obviamente, pues en el informe de Balboa de 1522 nace por primera vez el nombre de nuestro país. Entonces ya te puedes imaginar que no es Perú por P de patria, de ejemplo, la R de rifle, la O de unión. Es Perú porque unos indios hablaron con labial sonora y unos españoles escucharon con labial sorda. Fue producto de una equivocación, ¿no? Al final, como diría el maestro Raúl Porras Barrenechea, célebre historiador, ¿no?, de nuestra casa de estudios, en su libro El nombre del Perú es un nombre mestizo. O sea, fue producto de un diálogo totalmente errado entre blancos e indios. Por eso es un nombre mestizo. Me dicen por aquí. Muy bien. Hasta aquí es Corín. Bien, bueno, chicas y chicos, al final el territorio del Tahuantinsuyo ganaría más fama con el nombre de Perú. Y todos aquellos que querían llegar al Perú se les llamaba peruleros. ¿Pero qué significa perulero? Aquel que se va al Perú solo por unas monedas de oro y plata. Todo el mundo en Panamá se estaba preparando, Panamá se convirtió en la puerta del Perú, literalmente. Porque para llegar al Perú tendrías que estar primero en Panamá organizándote bien en tu expedición. Bueno, chicas y chicos, la conquista del Tahuantinsuyo al final se va a dar, ¿no? ¿Producto de qué? Las causas de expansión europea, la crisis del imperio inca. Sabemos que después de la muerte de Huayna Cápac, sus hijos estaban en conflicto, ¿no? O sea, Keiko y Kenji se estaban matando por el poder, en este caso Atahualpa y Huasca. Y eso fue lo que va a generar, ¿no?, también la sublevación de las etnias sometidas. Muchos de los pueblos incas, de los pueblos que los incas habían sometido, tú sabes que les guardaban un rencor enorme a los incas. Si el 99% de las conquistas habían sido violentas, ya te imaginarás, pues, ¿no?, la mayoría de pueblos a los incas les guardaban fastidio. La capitulación de Toledo, finalmente, cuando ya Francisco Pizarro ha desarrollado su primer viaje, en el segundo viaje es el documento que los reyes de España le conceden, Carlos I o Carlos V, y le autorizan para la conquista del Tahuantinsuyo, y de esa manera él obtuvo la mayoría de títulos y beneficios, no tanto así su socio Diego de Almagro y el otro Hernando de Luque. Pero el primer viaje, si lo resumimos, Pizarro exploró el litoral de la actual Colombia, hubo un conflicto en la zona del Pueblo Quemado, incluso Diego de Almagro perdió un ojo. En el segundo viaje es donde ya él comprobó la existencia del Tahuantinsuyo y al comprobarla es así que luego le firman la capitulación de Toledo. Y en el tercer viaje es donde ya él logra la invasión. Ahora miren, chicas, chicos, cuando él ingresa por Tumbes, luego pasa a Piura, en ese proceso muere de los tres socios, muere Hernando de Luque. Diego de Almagro, que tenía 25, 26 años, se queda en Piura, que es la primera ciudad fundada en el Perú. La fundó Pizarro, porque él, gracias a la capitulación de Toledo, tenía esos beneficios de fundar ciudades. Y Pizarro se decide ir con, en total, 168 hombres hasta Cajamarca, que era donde se encontraba el Inca Atahualpa. Ojo, solo se fueron 168 hombres, 102 a pie y 66 a caballo. Pero lo fueron guiando varios pueblos que odiaban a los incas, calladito, ¿no? De que los incas no se den cuenta quién nos está guiando, cruzando la cordillera, ¿no? Y en Cajamarca es donde finalmente se da el encuentro con el Inca Atahualpa. Miren ustedes, nada más hacer una narración de todo ese encuentro me llevaría 1 hora, ¿ya?
Algún día lo voy a subir eso a mi canal de YouTube, pero ahorita, en resumidas cuentas nada más, ese proceso, chicas y chicos, del conflicto entre Pizarro y Atahualpa terminó con la abrupta captura de Atahualpa en algo que no se puede llamar una batalla, porque en el encuentro, en la entrevista que se va a dar finalmente el sábado 16 de noviembre de 1572, Pizarro estaba con básicamente un pequeño ejército bien armado y Atahualpa asistió con 5.000 sirvientes, pero eso eran sirvientes. No era un ejército. El ejército más bien de 20.000 soldados los mandó afuera de Cajamarca al mando del general Rumiñahui, porque Atahualpa subestimó a su enemigo y pensó que estos iban a huir, que estos iban a escapar. Y al escapar los matarían, los aniquilarían a todos. Aunque Atahualpa le dijo a Rumiñahui, ¿no? Rumiñahui, cuando veas que todos están huyendo, no, solamente deja vivo a 3. Deja vivo al barbero, deja vivo al herrero y deja vivo al volteador. El barbero es el que convertía a los hombres en mozos, o sea, los afeitaba. El herrero es el que sabía ponerle herraduras a los caballos. Y el volteador es uno que venía haciendo piruetas. Entonces, Atahualpa valoraba los talentos, los oficios, las habilidades de esos 3 hombres. ¿Y el resto qué eran? El resto eran unos vagos de miércoles que no sabían hacer nada en su vida más que matar, y a ellos había que darles cruel muerte. Pero Atahualpa lo subestimó. Y cuando fue a la entrevista, ¿no? Y donde ya no es el cura Hernando de Luque, sino Fray Vicente de Valverde el que lo reemplaza y le da el famoso requerimiento a Atahualpa, es ahí donde Atahualpa arroja el requerimiento, que es un documento bíblico donde lo están sometiendo a la religión católica, lo arroja, y es ahí donde el cura Valverde da la señal de ataque, ¿no? Y es ahí lo que se da, ¿qué cosa es? Se da una carnicería, porque los 5.000 sirvientes de Atahualpa murieron. De parte de los españoles solo murió un esclavo negro, nada más. Y eso prácticamente fue lo que ocurrió. Atahualpa fue capturado y al año siguiente ejecutado. Me dicen por acá. Bueno, sí, demasiado sobre. Los incas con los españoles, si ellos hablaban puquina o runasimi, los españoles no. Correcto, muy buena pregunta. Lo que pasa es que desde la época en que estaban en Panamá los españoles, ellos tenían a niños traductores. Los niños son los que más rápido ayudan asimilan un idioma y son los que traducen diferente información en el otro idioma. Eso había ocurrido desde la época de Pascual de Andagoya, el que le colocó el nombre al territorio de Perú. Él utilizó niños traductores. Y acá en el Perú, Pizarro recibió del curaca de Piura a su sobrino, el Inca Martín. Era un niño que había asimilado rápidamente el español y le ayudó, y hablaba quechua, y le ayudó a comunicarse en la entrevista con al Inca Atahualpa con Fray Vicente de Valverde. Ese niño Martín los acompañó incluso a los primeros mensajeros que fueron a darle la invitación a Atahualpa un día antes, el viernes 15, el niño Martín se fue con Hernando Pizarro y con Hernando de Soto a caballo, ¿no? Y él fue el que hizo la traducción ahí a las afueras de los baños de Cunoc, en Cajamarca. Ese niño está fichado en todas estas crónicas de la conquista, ¿no? Entonces ahí está la pregunta, ¿no? La respuesta, porque muchos dicen, ¿cómo se comunicaban? No había Google Traductor, ni nada por el estilo. Bueno, damas y caballeros, consecuencias, destrucción del imperio incaico. El colapso demográfico indígena poco a poco se va a ir dando por las enfermedades. La gripe, la viruela, acuérdate que acá la gente andina no estaba inmunizada contra la gripe. Una simple gripe mató a miles, a millones. La aculturación y mestizaje, se aprendieron formas de comportamiento occidental y el mestizaje producto de principalmente violaciones, ¿no? Al principio eran violaciones entre blancos hacia indígenas. Y luego ya hubieron relaciones consentidas, claro, ¿no? Bueno, miren, chicas, chicos, en el proceso en donde ya los españoles se habían asentado, Pizarro y Almagro empezaron a pelearse por diferentes tierras. Esas son las guerras civiles entre los españoles. Causas, la disputa por la posesión de encomiendas. La encomienda era la entrega de indígenas hacia un conquistador que ha colaborado en el proceso de conquista. ¿Quién era el único que podía entregar encomiendas? Pizarro. Y Pizarro entregaba encomiendas por aquí y por allá. Pero al final algunos se sentían que querían mayor cantidad de indígenas y por eso se van a pelear también. Estas eran pueblos de indígenas entregados por la corona española a un conquistador quien debía, entre comillas,
protegerlos, educarlos y evangelizarlos a cambio de un tributo. Pero claro, el representante de la corona española en los primeros años fue Pizarro, por eso él podía entregar directamente las encomiendas. Estas guerras de los conquistadores van entre estos años, que es la primera fase donde Pizarro y Almagro se enfrentan. Primero, Pizarro se enfrenta a Almagro por la posición del Cusco y el control de mejores encomiendas en este caso. Los sucesos que se van a dar aquí está principalmente en la batalla de las Salinas, que es donde Pizarro termina ganándole a Diego de Almagro y lo ejecuta, le corta la cabeza. ¿Y qué pasó? El hijo de Almagro dejó un hijito de 12 años, ¿ya? Se llamaba también igual que él, Diego de Almagro, pero no era español, era uno nacido acá en América, nació en Panamá. Su mamá era una india panameña, Ana Martínez. Entonces Diego de Almagro era mestizo. Y Dieguito de Almagro quedó a cargo de unos almagristas acá, una vez que su padre murió. Cuando cumplió 15 años, se vengó del asesino de su padre y de Cusco llegó a Lima, y acá en Lima preparó bien una trampa contra Pizarro y lo mató. Acá está el asesinato de Pizarro. ¿Quién se quedó con todo el territorio que en ese momento se había dividido, según la capitulación de Toledo, en gobernaciones? La gobernación de Nueva Castilla le pertenecía a Pizarro y la gobernación de Nueva Toledo le pertenecía a Almagro. Prácticamente, ¿qué eran esas gobernaciones, profe? Toda América. ¿Quién se quedó con esas gobernaciones? Diego de Almagro el Mozo, el mestizo. Cuando el rey de España se enteró de eso, el rey puso el grito en el cielo y dijo, ¿cómo es posible que un mestizo gobierne mi territorio? Mira, una vez que Almagro el Mozo mató a Pizarro, ¿ya? Es el fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. El rey de España, en ese momento, decide enviar directamente a Cristóbal Vaca de Castro para que le quite el territorio al Mozo. El Mozo se niega y es ahí donde Vaca de Castro lo mata en la batalla de Chupas. Y es ahí donde ya finalmente se da esto, el fin de la hegemonía de los primeros conquistadores. O sea, Almagro el Viejo había muerto. Luego Pizarro fue asesinado por Almagro el Mozo. Y luego el Mozo fue asesinado por Cristóbal Vaca de Castro. Y es ahí en donde va a empezar la guerra de los encomenderos. ¿Qué es eso? Lo que ocurre es que los diferentes conquistadores que tienen indios, ¿sí?, en diferentes pueblos del Perú, ven que el rey de España acaba de promulgar un documento. ¿Qué documento? Las leyes nuevas, en este año, 1542. ¿Y qué es eso? Está creando el virreinato del Perú. Lo que el rey está diciendo es de que todo el territorio de América ya no se va a llamar Nueva Castilla, Gobernación de Nueva Castilla, ni Gobernación de Nueva Toledo. Todo se va a llamar Virreinato del Perú. ¿Y qué implica eso? Que los pobladores autóctonos, o sea, indígenas, están considerados como los hijos del rey. Eso significa que no van a estar batuteados por ningún encomendero, ya no son encomienda de nadie. Por lo tanto, los encomenderos que se sienten aquí como pequeños reyes, sienten que van a perder poder. Oh, ¿cómo es posible que de España el rey desgraciado me va a quitar a mis indios? Esos indios eran mis sirvientes y ahora él quiere que esos indios sean sus hijos, está loco. Y se van a enfrentar al rey. ¿Por qué? Porque las leyes nuevas les están disminuyendo el poder a los encomenderos. Sucesos acá, primero, cuando el rey manda al primer virrey del Perú, que es Blasco Núñez de Vela, al virrey lo mataron. ¿Dónde? En la batalla de Ñaquito. El primer virrey del Perú, para que te des cuenta, fue asesinado. ¿Y quién es el líder de los encomenderos? Un hermano de Francisco Pizarro. ¿Quién? Gonzalo Pizarro. Luego que ejecutaron al virrey, Blasco Núñez de Vela, se da la batalla de Quijahuana. ¿Qué es eso? Es el momento donde el rey de España mandó a un negociador. ¿Quién? A Pedro de la Gasca. Y Pedro de la Gasca negoció con el ejército de Gonzalo Pizarro y les dijo, si ustedes se rinden en este momento, yo les permito a ustedes, si ustedes se rinden, yo les entrego a ustedes sus encomiendas tranquilos y la corona los perdona. Lo que quería él era que todos se rindieran para que finalmente a Gonzalo lo dejen solo. Y eso pasó. Cuando lo dejaron solo a Gonzalo es ahí donde ya finalmente lo ejecutaron a Gonzalo. Como consecuencia de esto, se estableció ya finalmente el sistema del virreinato del Perú. Pero Pedro de la Gasca dejó sin encomienda a cerca de 1000 encomenderos, los que se quedaron insatisfechos o descontentos, y es por eso que se da la última guerra civil, ¿no? Y obviamente, pues, esto fue porque en el reparto de encomiendas que se dio en Huayna Rima, Gonzalo Pizarro, Gonzalo el Mozo, 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 Gonz
este reparto de encomiendas no fue justo. Hubieron cerca de 1000 encomenderos que quedaron sin nada. Y es por eso que se les suspendió el servicio personal. Ya no tenían ellos indios que los llevaran como reyes cargados, que les trabajaran la tierra, nada. Y es por eso que entre los sucesos está la batalla de Pucará, donde van a derrotar, los españoles derrotan el virreinato en sí, al líder de los insatisfechos, que es Francisco Hernández de Girón. Como consecuencias, se reafirma el poder de la corona a través del virreinato del Perú. Acá vemos la imagen de Gonzalo Pizarro, que fue asesinado después de la batalla de Jequijahuana, y su mano derecha, Francisco de Carvajal, ¿no? Miren ustedes, chicas y chicos, ¿qué va a pasar con los incas? ¿Finalmente fueron conquistados? Bueno, sí, pero hubo un grupito de incas que resistieron, y es por eso que esta es la resistencia inca. Quiero que vean por aquí el objetivo: recuperar el poder político del Tahuantinsuyo, y al no conseguirlo buscaron beneficios para su élite. De los 4 incas que vamos a ver a continuación, el que sí verdaderamente luchó hasta el final fue Manco Inca, el primero. Pasó de aliado de los españoles a opositor de los españoles. Asedió Lima y Cusco. Él se encontró en Cusco con su ejército, y acá en Lima mandó a su primo Kisu Yupanqui, pero al final fue derrotado en ambos lugares. Su rebelión se trasladó hacia la ceja de selva del Cusco, un importante fortín que es Vilcabamba, pero lamentablemente esta resistencia manco-inca se está dando justo cuando Francisco Pizarro se está enfrentando a Diego de Almagro, y en la batalla de las Salinas a Diego de Almagro lo matan. ¿Qué pasó con los almagristas? Entre ellos el hijo de Almagro y todos los almagristas que quedaron sin su líder. Manco Inca pensó que esos almagristas podían ser aliados de él y cometió un gran error. Los llevó a Vilcabamba. Al principio fueron sus aliados, pero un día en un juego terminaron ahí por una tontería matándolo a Manco Inca. Lo acuchillaron en el cuello. Y dicen que los incas de Vilcabamba, el resto de pobladores incas, al ver que lo mataron a su líder, le dieron cruel muerte a todos los almagristas. Ahora, sin un líder importante en Vilcabamba, los que van a continuar la resistencia en Vilcabamba son los hijos de Manco Inca. Primero Sayri Túpac, luego Titu Cusi Yupanqui y finalmente Túpac Amaru. Sayri Túpac dejó la rebelión y reconoció a Felipe II como soberano. Algunos lo consideran a Sayri Túpac como un traidor. ¿Por qué? Porque no luchó. Recibió incluso la encomienda del pueblo de Yucay. Yucay es un pequeño poblado de 100 personas allá en la provincia de Lares, en el Cusco. Luego lo mataron a Sayri Túpac. Su hermano Titu Cusi Yupanqui continuó el liderazgo, pero él firmó la paz de Yacobamba en 1566 con los españoles, siendo reconocido como Inca rey en Vilcabamba. Bajo esta paz de Yacobamba permitió que los frailes de la orden de los agustinos ingresaran a Vilcabamba para catequizar, evangelizar, convertir a la religión católica a todos los incas. Y finalmente lo mataron a Titu Cusi Yupanqui. Su hermano Túpac Amaru I, el último inca de todos, finalmente fue capturado por el virrey Toledo y ejecutado en el Cusco en 1572. Como consecuencia de esto, el sometimiento definitivo de la élite incaica, y nacen movimientos de resistencia cultural como el Taquioncoy, que significa canto de la enfermedad. ¿Qué pasa? De que como muchos de los incas en esa época, pobladores incas, morían de gripe, viruela, sarampión, pensaban que eso era un castigo de los dioses como el Inti, Huiracocha, los Apus, Mamacocha, Pachamama, todos los dioses que como habían sido abandonados. En realidad no es que habían sido abandonados, solamente que el catolicismo se había impuesto de manera violenta, ¿no? Pero todos los pobladores incas empezaron este movimiento, que es el canto de la enfermedad, que consistía en recuperar sus antiguas creencias, sus antiguas religiones, su antigua, ¿no?, visión del mundo, abandonando al catolicismo, pero al final no lograron imponerse, ¿no? Y también surge el mito del Incarri, que es el mesianismo. ¿Qué es el Incarri? A Túpac Amaru I le cortaron la cabeza y la cabeza la pusieron en una estaca en el Cusco. Muchos de los españoles así pensaron de que los incas iban a tener miedo. Todo lo contrario, una vez que la cabeza estaba en una estaca, todos empezaron a ir y a la cabeza le pusieron unas sustancias químicas para que no se pudriera. Y la cabeza, dicen las crónicas, pasaban los días y se ponía más bonita. Llegaba sábado, hacía solcito, a la cabeza le ponían su bloqueador, su carita, un peinado con gel alucinante, sus lentes de sol, todo, y todos adoraban la cabeza. La cabeza se había convertido en una huaca. El virrey Toledo tuvo miedo de que esa cabeza, por ser tan poderosa, ahora prácticamente todo el mundo se rebelara. Y básicamente porque ellos lo que los españoles no entendían era que los incas adoraban a sus incas muertos después, ¿no? Así que un día mejor el virrey Toledo dio la orden que a la cabeza la enterraran. Y al día siguiente, cuando los primeros que llegaron a adorar la cabeza no la encontraron, dijeron, uy, Corujo, ¿dónde está la cabeza?
Y por ahí uno dijo, el Inca Ripi, ¿qué significaba? El Inca Rey, eso decían con el Incarri, el Inca Rey ha salido, o sea, la cabeza se ha salido para encontrarse con el cuerpo, y una vez que se encuentre, el Inca va a resurgir para restablecer el Tahuantinsuyo. Y desde esa época nació el famoso mito de Incarri, la creencia de que en algún momento un Inca regresará y nos salvará al mismo estilo de Marvel Comics. Algunos incluso creyeron que ese Inca en el 2001 se llamó Alejandro Toledo Manrique, esposo de Elian Cat. Sí, algunos pensaron. Bueno, miren esto, chicas y chicos. El virreinato se había establecido, ya sabemos, desde 1542 y va a durar hasta 1821, que es el año donde San Martín proclamará la independencia. Es un sistema de gobierno establecido por España o la metrópoli con el fin de consolidar y centralizar el poder de la corona española sobre sus dominios americanos. A ver, un ratito que me están escribiendo por aquí. Ah, no, están riendo. Políticamente, ¿cuáles son las instituciones que gobiernan en España? Empezamos con el rey, la máxima autoridad del Imperio Español. Dos dinastías durante esa época van a haber, primero los Habsburgo y luego los Borbones. Recuerda, toda ley que da el rey se llama Real Cédula. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llamó la Real Cédula que creó el virreinato del Perú? Las leyes nuevas. Las leyes nuevas. Ahora, ¿qué significa ejerce el regio patronato? Significa que el rey tiene un poder al estilo de la Iglesia Católica, o sea, muy por encima y al mismo tiempo le permite a la Iglesia Católica venir acá al Perú. Su mano derecha en España es el Real y Supremo Consejo de Indias o simplemente Consejo de Indias. Acá están, miren ustedes, este Consejo de Indias elige a los funcionarios para las colonias. El Consejo de Indias elabora las leyes de Indias y es el Tribunal de Justicia en última instancia, ejecutó los juicios de residencia. O sea, todas las autoridades que han pasado por el virreinato tienen que rendirle cuentas al Consejo de Indias, que han hecho un buen trabajo. Bueno, de los 40 virreyes que van a haber en el virreinato, este es el más importante. Francisco de Toledo, quinto virrey del Perú. Recuerda que al virrey también le llaman virrey o visorrey o vicerrey, o es el otro rey, es la sombra del rey. En latín, el alter ego, o sea, el otro rey. Y obviamente el rey propiamente no llegaría al Perú porque hay mucho peligro. Hay que viajar por el Océano Atlántico, desembarcar en Portobelo, Panamá, cruzar toda la zona de Panamá por tierra, antes no había canal de Panamá, y luego llegar por el Pacífico navegando hasta acá. Profe, ¿cuánto demoraba desde España venir al Perú en esa época? Entre 1 año y 2 meses a 1 año y medio. ¿Tú crees que un rey, Habsburgo o más adelante Borbón, se va a atrever a hacer eso? Ninguno de los 10 reyes que gobernaron en esa época el virreinato llegó al Perú. Pero los que sí llegaron fueron los virreyes. Y Francisco de Toledo tuvo como objetivo general reorganizar el gobierno colonial fortaleciendo el poder del Estado. Dentro de las medidas económicas, censó a la población y luego estableció el control del tributo en dinero y el establecimiento de la mita. Esa fue la que causó, es la segunda causa de muerte en el Perú, producto del trabajo forzoso en las minas. Creó los pueblos de indígenas o reducciones indígenas para tener a la mano de obra lista. Dentro de las medidas religiosas y culturales, implantó la Santa Inquisición, ya sabemos que no fue santa, y reorganizó la Universidad de San Marcos con este nombre. Antes se llamaba Universidad de Lima, luego ya tuvo el nombre de San Marcos, con Toledo, ¿no? Bueno, las instituciones políticas aquí en América empiezan con el virrey. Es el gobernador general, él dicta ordenanzas. Es el capitán de armas o máximo general y administra la Real Hacienda, que sería como hoy el Ministerio de Economía. Luego está la Real Audiencia. La Real Audiencia la preside el virrey, pero sin voz ni voto. La Real Audiencia es el máximo tribunal de justicia, o sea, es el órgano de justicia. Está conformado por jueces, también se les llama oidores, administración de justicia en asuntos civiles y penales. Ejerce la presidencia en caso de ausencia del virrey. Si el virrey muere, ejemplo, si el virrey muere, el oidor mayor, o sea, el juez mayor, gobierna el virreinato. Solo si el virrey enferma o muere, hasta que llegue desde España otro virrey. Pues ya sabes que demora la cosa, ¿no? Principales audiencias, acá en Lima hubo una, en Charcas, que es en Bolivia, Quito, que es en Ecuador. En total en América hubieron 7 reales audiencias. Si les contamos, a ver las 7. Empezamos con Lima, 1, Charcas, 2, Quito, 3, Bogotá, 4, Caracas, 5. Tenemos la Real Audiencia de La Paz y la Real Audiencia de Santiago, 7. Va a haber una última Real Audiencia que se va a crear, que es la Audiencia del Cusco. Eso va a ser después de la rebelión de Tupac Amaru II.
Ahora miren, el virreinato del Perú se dividió en corregimientos o provincias. El corregimiento es como una provincia, ¿no? Son jurisdicciones provinciales. Y el virrey supervisa los corregimientos. Estos corregimientos tienen un jefe, se llama corregidor, fácil. El corregidor organizaba la mita, o sea, los indios los mandaba a la mina, recaudan el tributo indígena y realizan los repartos de mercancías o mercaderías que les obligan a comprar a los indígenas, cosa que es muy injusta. Y administran justicia. Y bueno, este corregimiento, el corregidor en este caso supervisa a los pueblos de indios que están en su jurisdicción, las reducciones, que son pueblos de indios que congregaban a los naturales de diversas comunidades para colocarlos bajo el gobierno de un cacique local. Al curaca ya no lo llamaban curaca, lo llamaban cacique. ¿Ya, no? Bueno, a la vez el corregidor preside los cabildos, que son como las municipalidades, y están a cargo de un alcalde propiamente. Los cabildos también se encargaban de mantener el orden público a través de algunos alguaciles. El cabildo, en este caso, miren ustedes aquí, por Neris Vidal, ¿no? Una representación. Bueno, el cabildo, miren ustedes, tiene funciones. Administración local de las ciudades, están dirigidos por alcaldes, regidores y oficiales reales. Estas son las autoridades acá en América, en el virreinato. ¿Cuál es la organización económica del virreinato? Bueno, todo está en base al mercantilismo, te lo expliqué la semana pasada. Es el principio donde se obtiene oro y plata de la colonia, o sea, en este caso el virreinato. Además, España interviene, miren ustedes, todo el control económico del virreinato. Ese es el intervencionismo estatal y es un monopolio el que se establece con España. O sea, miren el mapa, todo lo que sale de acá de América sale por el Callao, directamente de Portobelo, Panamá, cruza por tierra en carreta, y luego se va directamente hasta España. Otra vez desde España, mira, salen embarcaciones, los galeones o flotas, llegan hasta acá, traen funcionarios y estos van aquí al Callao y vuelven a salir. Bueno, mira, además el mercantilismo también concentra todo lo que son los metales preciosos, ¿no? Que en España se le conoce como bullonismo o mercantilismo, que es lo mismo. ¿Qué problemas tuvo esta ruta? Justamente los problemas del monopolio fue que los piratas, que son los ladrones particulares, y los corsarios, que son los ladrones contratados por una corona, ya sea Holanda, Inglaterra, Francia, saben por dónde van las embarcaciones cargadas de oro y plata y las asaltan. Ese es el tema, el problema del monopolio. Hay contrabando, piratería y los corsarios. Bueno, miren aquí. ¿Cuál es la institución económica que se encarga de manejar todo el control de oro y plata de lo que ingresa a España? Es la Casa de Contratación de Sevilla. Se encuentra en Sevilla, que es un puerto en España. Esta Casa de Contratación regulaba el comercio transatlántico con las colonias, organiza el sistema de flotas y galeones, son las embarcaciones que salen a América, cobran el impuesto aduanero, que es el almojarifazgo. ¿Y cuál es la institución económica que se encarga de que todo salga correctamente desde América? Aquí, básicamente, estando en Lima, ¿no? En el Callao, el Tribunal del Consulado. Regulaba el tráfico comercial al interior del virreinato, cobran la alcabala, un impuesto para los productos, y organizaban la Armada del Sur, que son los barcos que salen del Callao, llevándose todo hasta España. Pero primero llegan hasta Portobelo, y aquí pasan hasta la zona del Pacífico, al Atlántico, por carreta. Eso demora como un año, demoraba mucho. No, repito, no había canal de Panamá en esa época. Recuerda que el canal de Panamá recién se construye en el siglo XX, 1913, 1914. En esa época era difícil cruzar todo esto. Miren ustedes, ¿no? Ahora, chicas y chicos, la minería obviamente que fue la actividad más importante. ¿Por qué? Porque los españoles se sacaban oro y plata, que da miedo, principalmente plata. Sacaron los centros mineros de Potosí, La Plata, que es la mina de plata más grande de la historia, y Huancavelica. Acá en Huancavelica estaba la mina de Santa Bárbara, de donde se sacaba mercurio. Profe, ¿y por qué el mercurio? Porque la plata, cuando la sacaban de Potosí o de otras minas, no sale sola. La plata sale mezclada con otros metales preciosos. Entonces, ¿qué hacen los españoles? Esa plata la bañan con mercurio para que quede sola, para separar a los metales. Ese proceso se conoce como amalgama. ¿Sí? Bien. La mano de obra que obtuvieron para sacar todos los minerales, obviamente que es mano de obra indígena. Indios de Mita, así como se les llama, o mitayos. Los indios de Minga, ¿sí?, son a los que cargan, y los indios de Faltriquera son estos indios que intentan trabajar de más para ganar, hacer doble turno para ganar más dinero, pero al final lo que van a hacer es morir, ¿no? Mira, los impuestos. El quinto real es el 20% de la producción minera. ¿Qué pasa? Que todos los metales preciosos que sacan acá en el virreinato del Perú, la quinta parte de esos metales preciosos
se va directamente a España, que es lo que le pertenece a la corona. A eso se conoce como el quinto real, que es el 20% de la producción minera, ¿ya? El procesamiento, ya te conté, ¿no? El sistema de amalgama, que es el refinamiento con azufre o mercurio, ¿sí? Consecuencia, surgimiento de la vía imperial de Potosí, que es esta mina, la más importante de la historia universal en general, ¿eh? Porque mucha plata hubo acá, y hubo en este lugar, allá en Bolivia, 170.000 habitantes en ese pueblo. Surgió la Ruta de la Plata, que es entre la zona de La Paz y Perú, la zona del sur de Perú, Puno. Es la Ruta de la Plata Cusco-Potosí, propiamente, ¿no? Cusco-Puno, y realizada por los arrieros y comerciantes, ¿ya? A nivel de la industria americana fue limitada por políticas proteccionistas en favor de manufacturas de Castilla. Desde España llegaban productos a ser vendidos aquí por los corregidores. Sobresalieron obrajes y chorrillos, nada más, que son los lugares donde se tejían con menor cantidad de hilos. Los obrajes son los lugares donde se tejían con 6 hilos, con 6 telares para más, y los chorrillos eran con 6 telares a menos. A nivel agropecuario, actividades realizadas en haciendas y estancias, está en la mano de obra de los yanaconas y esclavos, ¿no? Miren esto, chicas, chicos. A nivel social, el virreinato del Perú es una sociedad tripartita dividida en repúblicas con factores de raza, linaje y ocupación. Estas son las repúblicas de españoles y las repúblicas de indios. Mira, en la República de Españoles vivían básicamente españoles y criollos. Todos son de ascendencia europea, tienen fortuna, posición social e influencia política, ocupan cargos importantes. Pero entre los peninsulares o españoles, o chapetones, ¿no? Y los criollos, sus hijos nacidos en el Perú, los únicos que ocupan cargos políticos son los españoles. Los criollos no, por eso más adelante se van a rebelar. Y los indios es la república donde viven solamente los andinos. De ascendencia andina se dividen en nobleza indígena, están los curacas, que ahora se llaman caciques, son los jefes de las reducciones, y están todos los indios de cédula, que son todos los que han sido censados, ¿no? Desde la época del virrey Toledo, y son los que constituyen la mano de obra para ir a las minas. También están los indios forasteros, que son los que huyen de una reducción para obtener su libertad. Pero al final ocurre lo que es esta mezcla, ¿no? Entre indio y español nace el mestizo, entre español y negro nace el mulato, y entre indio y negro nace el sambo. Y así nacen las castas. Surgieron de la combinación de los diferentes grupos raciales, vivían bajo el prejuicio de la ilegitimidad. Los esclavos, saben ustedes que fueron traídos de África, ¿no? Conformados por la población de ascendencia africana y se concentran en la costa, básicamente trabajando como peones en las haciendas. También son artesanos, panaderos, vendedores ambulantes, sirvientes domésticos. Pero muchos esclavos querían obtener la libertad. Ellos son los cimarrones. Esclavos fugitivos dedicados al bandolerismo, al robo, asaltaban en los caminos y se refugiaban en centros poblados alejados de las ciudades denominados palenques. Esos palenques son los lugares donde los esclavos fugitivos, o sea, los cimarrones, se establecían y se organizaban. El primer palenque que hubo acá en Lima, por ejemplo, fue el palenque de Huachipa. Huachipa fue un pueblo de esclavos libres, ¿sí? Un palenque, ¿no? Esclavos fugitivos, ¿ya? Bueno, miren, la educación, ustedes saben que en la colonia fue elitista, dirigida a españoles, criollos, y solamente de la parte de los indígenas a los curacas, o sea, a la gente de ascendencia noble inca. La educación fue sumamente religiosa, impartida por las órdenes religiosas, y predominó la filosofía de la Edad Media, o sea, la escolástica, o sea, sujeta a la censura, ¿no? No se enseñaba de todo, había restricciones. Era memorística, patriarcal, segregacionista, dogmática, memorista, ¿no? Como decía Ricardo Palma, al rincón quita calzón, ¿no? Te enseñaban a memorizar, ¿no? Y los niveles no estaban claramente establecidos. Por ejemplo, mira, la educación formalizada, se dividía en primeras letras, te enseñaban a escribir y a leer. Estudios menores, te enseñaban latín, gramática, retórica y aritmética, y estudios superiores, donde ya hablamos de la universidad. Pero básicamente leyes estudiabas y teología, ¿no? Profesor, ¿cómo se llamaba ese cimarrón famoso? Recuerdo que había un conocido. Ah, bueno, ahorita lo sacamos, Diego. Vamos a avanzar esto para antes que se nos pase la hora, ¿ya? Ahora, miren, ¿sabías que la educación formal estaba dirigida exclusivamente a los varones de la élite, excluyendo lamentablemente a las mujeres, ¿no? Y los estamentos inferiores? La mayoría de gente te puedes imaginar que eran analfabetas. Solamente sectores de la nobleza y varones eran los que sabían escribir. Y dentro de las universidades destacó, obviamente, la Real Universidad de la Ciudad de los Reyes del Perú, que después, con la época del virrey Toledo, se llama San Marcos, nuestra universidad, fundada por Fray Tomás de San Martín en 1551. Esa fue pregunta de admisión, ¿no? Colegios mayores. Mira, residencias estudiantiles que impartían lecciones complementarias a la enseñanza universitaria. Sobresalen el Colegio
San Felipe, San Pablo y San Martín. Y la educación no formalizada, ya saben ustedes, organizada en las familias, parroquias, gremios, no eran escuelas formales. Estaba dirigida a las mujeres de la élite, mestizos e indios, en este caso del común. Y la iglesia, saben ustedes que jugó un papel muy importante. Se divide, mira, el clero secular y clero regular. El clero secular no pertenece a una orden religiosa, conviven con la población laica y administran sacramentos. Y el clero regular es la que está formada por frailes o monjes que pertenecen a una orden religiosa y toman votos monásticos. ¿Cuáles son las órdenes religiosas más importantes? La primera que llegó al Perú fueron los dominicos, primera orden en llegar al Perú. Ahí destacó el famoso sacerdote que le leyó el requerimiento a Atahualpa en Cajamarca, ¿no? Fray Vicente de Valverde. Los franciscanos destacaron por sus misiones evangelizadoras en la selva. Los agustinos, acuérdate, uno de sus monjes, Diego Ortiz, bautizó a Titu Cusi Yupanqui y Vilcabamba. ¿Se acuerdan que les conté que en los incas de Vilcabamba, ese Titu Cusi Yupanqui fue el que firmó la paz de Acobamba? Fue para que los agustinos ingresaran a Vilcabamba, ¿no? Y luego lo matan a él. Y los jesuitas son los que nacieron en el tema pasado que vimos en HU, en la famosa Contrarreforma, con Ignacio Loyola, ¿se acuerdan? Llegaron tardíamente, pero lograron acumular muchas haciendas y negocios bien administrados. Predominan en la educación, básicamente, ¿no? Crearon misiones en Maynas y fundaron Iquitos. Bueno, la Inquisición, chicas y chicos, ya sabemos que llegó al Perú gracias al Virrey Toledo. Esta Inquisición inició su funcionamiento en 1570 bajo la dirección de los dominicos y su finalidad fue defender la pureza de la religión católica, castigando a los herejes y a los pecadores públicos. Miren ustedes aquí, ¿no? La coroza que viene a ser el gorro donde se colocaba a los condenados y el traje de San Benito, ¿no? Y finalmente ellos eran trasladados a la Inquisición y si no pedían perdón, no se retractaban, los quemaban en la hoguera, que era en la Plaza Mayor de Lima. Bueno, el arte colonial tuvo características. Está la influencia del arte visual de Occidente, el renacimiento del barroco, el arte neoclásico, predilección de temas religiosos. Miren ustedes, destacamos en pintura, en escultura, arquitectura. Acá vemos todos estos ejemplos. Yo les pido que tomen aquí un screenshot de esto y lo puedan ustedes con calma leer, porque al final todo este arte colonial está influenciado por la religión católica. Y todos estos restos que están viendo ustedes aquí, por ejemplo, los tenemos aquí, en el centro de Lima, ¿no? Se dan una vueltita con doble mascarilla, por favor, o su KN95, y van a ver ustedes aquí todos estos templos, estos balcones, esta arquitectura clásica, ¿no? De las iglesias. Bueno, ¿qué pasó en el siglo XVIII? En el siglo XVIII, España, a partir de 1700, sufre un problema. El último rey Habsburgo muere. Y es por eso que Carlos II, que muere, no dejó heredero. Y los Borbones toman el mando político del Perú. Estos Borbones inician ahora las reformas borbónicas, un conjunto de medidas impulsadas por esta dinastía Borbón que toma el poder en España, con el objetivo de reestructurar el imperio e impulsar su recuperación económica. El objetivo en España, modernizar el Estado, implantando un sistema administrativo más eficiente y centralizado. Y en América, recuperar el dominio político sobre las colonias y mejorar la recaudación tributaria. O sea, te cuento, lo que pasó es que, como el virreinato ya tenía como un siglo y medio de funcionamiento, mucha población indígena había muerto y ya no le daba a España en oro y plata lo que antes España tenía. Es por eso que los Borbones aplican estas medidas. A nivel político está la reducción de la influencia y cargos públicos de los criollos, sobre todo en Lima. Los criollos se van a sentir desplazados y no van a poder tener la oportunidad de tomar un cargo público. Eso les va a fastidiar y se van a rebelar después. Se establecen intendencias, ya que los corregimientos eran tomados como muy abusivos, los corregidores en su labor de cobrar tributo, mandar a la mitad y repartir mercaderías, y ahora los intendentes son los que van a tomar el control. Ya el virreinato se deja de dividir en corregimientos, ahora se divide en intendencias. Ahora tú dirás, profe, ¿qué es más grande? ¿Un corregimiento o una intendencia? Una intendencia. Una intendencia es como los departamentos actuales. Y aquí tenemos las primeras 9 intendencias: Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Arequipa, Puno y Maynas. Justamente cuando el Perú llegue a nacer como república, estos se convierten en los primeros departamentos del Perú. Y se crea la audiencia del Cusco, que como te conté es la última real audiencia que se va a crear en el Cusco después de la rebelión de Tupac Amaru. Bueno, miren ustedes, esto es América, y con la reforma territorial, América, el virreinato del Perú propiamente, se va a dividir lamentablemente así. Mira, el virreinato del Perú quedó en el número 1. Ahora se crea un virreinato acá, que es el número 2, virreinato de Nueva Granada, que sería lo que es Colombia, Ecuador y un poquito de Loreto, actualmente, ¿no? El virreinato de Río de la Plata, que está en el número 3, que sería lo que es Argentina, Bolivia, un poquito de Chile y un poquito de Perú, que sería Puno.
Y lo que es la Capitanía General de Chile, la número 4, que está con amarillo, y la Capitanía General de Venezuela, que es la que está acá con naranjita, ocre, número 5, son fuertes militares para proteger al virreinato de cualquier rebelión o corsarios o piratas también. La reforma económica de los Borbones, mira tú, la más importante se estableció con el Decreto de Libre Comercio en 1778, donde el rey Carlos III lo que estableció fue que se abrieran más puertos para comerciar con América. Ya el Callao dejó de ser el puerto más importante, y en España Sevilla dejó de ser el puerto más importante. Habían ahora muchos más puertos. Sí, Carmen, estoy acabando en un minutito nada más, un minutito para dejar esto claro y ya termino. Chicas, chicos, de esa forma el puerto del Callao se vio afectado y se eliminó la Casa de Contratación de Sevilla. A nivel de producción, la explotación de las minas de Cerro de Pasco, Hualgayoc y Huarochirí tomaron ahora protagonismo, ya que la mina de Potosí en Bolivia se terminó. A nivel de impuestos, a nivel fiscal, se implantaron aduanas internas y se incrementaron el cobro del alcabal, impuesto para los productos. Se legalizó, en este caso, el reparto de mercaderías, que fue tomado de manera muy abusiva, ¿no? Y el cobro efectivo del tributo indígena. El Estado virreinal, si quería controlar los negocios de la sal, el tabaco, la pólvora, los naipes, creaba los estancos para controlar toda esta producción y así ganar más dinero. Por eso, esto va a traer consigo consecuencias: el incremento de la presión fiscal sobre la población, o sea, más impuestos, aumento de la competencia comercial y descontento popular, y eso va a generar rebeliones indígenas, principalmente antifiscales, contra los impuestos. A nivel religioso, hubo otra reforma. A los jesuitas, por ser la orden más poderosa del Perú, se les expulsó. Y se creó, miren ustedes, el Tribunal de Temporalidades. ¿Qué es eso? Una de las iglesias de los jesuitas fue el lugar donde tomaron el inventario de todas las iglesias, colegios, haciendas y propiedades de los jesuitas que pasaron para España. Uno de esas iglesias se convirtió en el Real Convictorio de San Carlos, un colegio importante donde se va a enseñar la ilustración en el Perú. Chicas y chicos, este punto, miren ustedes, de las insurrecciones andinas, ¿ya?, fue la consecuencia de las reformas de los Borbones aquí en el Perú. Dos rebeliones van a ser las más importantes, la de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II. Tómale aquí tú un screenshot, revisa nada más el contenido aquí, vamos a hacer un breve recuento la semana que viene del inicio. Estas son las rebeliones más importantes que fueron el efecto o consecuencia de las reformas borbónicas, ¿sí? Sobre todo la más importante es la de rebelión de Túpac Amaru II, y después viene la crisis del Imperio Español, porque justamente cuando la Revolución Francesa se estaba desarrollando y Napoleón Bonaparte llegó a ser emperador, es ahí donde Napoleón ocupó la zona de España, y los españoles aprovecharon allá para crear las Cortes de Cádiz. Se reunieron muchos políticos y nació la Constitución de Cádiz, que le restaba poderes al rey. El rey de España, Fernando VII, que estuvo preso por esos años allá, gracias a que Napoleón lo apresó, no tuvo tanto poder, y eso generó que en el Perú, en América, los criollos empezaran a rebelarse. Tomen un screenshot a esta diapositiva de la crisis del Imperio Español, ¿sí? Le da una revisadita, y a esta parte de las rebeliones criollas, que va a ser importante para hablar de la independencia la semana que viene. Cuando hablamos de la independencia, yo vuelvo a tocar este pequeño punto que es clave para poder nosotros ver qué papel cumplió San Martín y Bolívar en el Perú propiamente. Y aquí les dejo la línea de tiempo de lo que hemos desarrollado el día de hoy. Demasiado contenido, pero muy esquemático para que sea lo más entendible. Chicas y chicos, les estoy dejando en este momento, asimismo, ya las claves las claves aquí en el chat, ¿sí? A ver. Atentos por aquí, por favor. Les estoy dejando por aquí las claves en el chat. De verdad que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes por haber estado aquí demasiado atentos. Sobre todo que el temita está larguito, ¿no? Y lo bueno que hemos sistematizado bien el asunto. A ver, me falta las 5, un ratito. Ya estoy acá en las 5.
Acá estoy en las 5 un ratito. Ya está, y las 5 la clave sería, me escribía por aquí, ¿qué me decía por aquí? Deberían aumentar horas en historia, además del curso donde me preguntan. Chicos, y ahora en el ciclo regular, ahí sí los temas, ustedes saben que vamos ya con más amplitud, y sobre todo, ¿no? Y ahí los que van a letras saben que hay salones donde llevan 3 horas, ¿no? Y podemos hacer el tema mucho más ¿no? Así es que les mando un abrazo grande pues a cada uno de ustedes y cuídense bastante, enfaticen bien el tema y cualquier duda, ya saben, tienen el multichat para colmar todas sus dudas y conmigo también la próxima semana. ¿Ya? Cuídense mucho, excelente semana para todas y para todos. Un abrazo.